¿Qué pasaría si siendo el general más temido de la antigua China terminas perdiendo tu reino junto a tu hermano el emperador? Tras esto inesperadamente eres teletransportado junto a todo tu ejército a un mundo medieval de fantasía en la cual existen monstruos como los goblins, taurens y muchos otros monstruos más. También te encuentras con aliados como los humanos locales, los cuales son muy diferentes a tu gente, encuentras enanos como también elfos, que al final decides reconstruir tu imperio en este mundo de fantasía. En el año 666 después de Cristo, el gran general Jeong Gaesong, quien era conocido como el dios guardián, murió. Con esto la gran dinastía Gaoli se dividió en dos facciones. Al final, tras las peleas internas, ya no pudieron detener al enorme ejército de 100.000 soldados de la dinastía Tang. Año 668 después de Cristo, vemos al ejército Tang ejecutando a ciudadanos de la dinastía Gaoli. Mientras suben a los siguientes, los ciudadanos piden clemencia por sus familiares. Al mismo tiempo los militares enemigos se burlan de esto. En eso llega el turno de un niño y cuando se preparan para acabarlo este pide que lo perdonen, su verdugo pide que culpe su suerte por haber nacido en la nación enemiga. De repente al siguiente instante el verdugo es derribado de una flecha. Tras esta sorpresa el comandante a lo lejos observa una bandera roja, así ve que son enemigos, los subordinados se aterran al ver al comandante enemigo el cual inicia su ataque. El comandante de la nación Tang ordena que los detengan. Así empieza una feroz batalla en la cual los militares del Imperio Gaoli son superiores y terminan salvando a los civiles. Uno de los soldados enemigos los reconoce como la caballería demoníaca de armadura negra. Mientras ve cómo acaban con sus compañeros menciona que son demonios de la guerra. En eso vemos al general enemigo el cual sin piedad acaba con sus enemigos. De repente informan que llegan más refuerzos del ejército Tang. El general ordena que lleven a los civiles a la entrada de la fortaleza, se dirige a sus dos comandantes y ordena que detengan a los enemigos, que él se encargará de abrir el camino. Así avanza con su fiel corcel y una vez se encuentra con el enemigo empieza a destrozar todo a su paso. Detrás de él vienen los ciudadanos los cuales corren hacia la fortaleza. Una vez los atraviesan el general se detiene. Antes de volver al combate uno de los ciudadanos pide que le dé la oportunidad de luchar, menciona que él quiere proteger a su familia. El hijo escucha esto y rápidamente indica que también luchará, observa al general y con una mirada decidida vuelve a decir que luchará. El gran general reconoce su valor pero al ser un niño pregunta si sabe montar a caballo, menciona que si no puede montar no podrá luchar. Con esto ordena que le den un caballo al padre. Al escuchar esto el padre se dirige a su hijo y pide que proteja de su madre y su hermano, así toma una montura y nuestro gran general ordena que proteja a los heridos. Con esto el niño se despide y pensando menciona que definitivamente protegerá a su madre y hermano. Seguido esto el ejército se reagrupa. Una vez listo el gran general levanta su lanza y ordena que no dejen a ni uno con vida. Inmediatamente su ejército levanta la voz. Tras esto los civiles llegan a la entrada de la ciudad. Golpean la puerta pidiendo que los dejen entrar, mientras ruegan los guardias observan incapaces de poder hacer algo. Mientras el pueblo grita, el emperador escucha sin poder hacer nada por su pueblo, llama al comandante de la guardia y pregunta si realmente no hay nada que pueda hacer. Esta persona es el emperador del Imperio Gaoli. El comandante de la guardia pide que lo mate indicando que el número de enemigos es demasiado grande. El emperador comprende y al ver que no puede hacer nada empieza a botar lágrimas. El comandante de la guardia sugiere que su majestad debe escapar. El emperador cuenta que su imperio fue fundado hace 900 años y él falló en protegerlo, pregunta a dónde podría ir si escapa. El comandante de la guardia informa que prepararon un barco con la cual puede navegar hacia el sur y reconstruir su imperio. El emperador está consciente de que no es posible y pregunta quién pelearía por su causa. El comandante de la guardia contesta que el gran general Go Jincheon lo apoyará. El emperador escucha esto y pregunta si aún sigue con vida. Con esto se dirige al capitán de la guardia y pregunta si puede concederle una petición. Así empieza a hablar y al final observan a un bebé del palacio. Al mismo tiempo en el campo de batalla vemos que el nuevo recluta murió. El gran general observa y pensando menciona que su muerte será recordada por su hijo. Tras lograr repeler a este grupo no muy lejos observan que otro grupo del ejército Tang se reagrupa. Uno de sus comandantes comenta que son como hormigas. Otro pregunta si acaso está asustado. Entre bromas sugieren hacer una apuesta para ver quién mata a más enemigos. Por otra parte el consejero indica que con esto la dirección de la batalla ha cambiado. El general comprende e indica que seguir avanzando será difícil. En eso uno de los comandantes pregunta si acepta hacer un concurso de ver quién mata a más enemigos. El gran general escucha esto y al ver la voluntad de sus subordinados contesta que suena divertido.
Así todo su ejército empieza a reír tanto que es escuchado por los enemigos. El consejero observa esta actitud y al ver la sonrisa de sus compañeros contesta que su batalla final será bastante emocionante. Tras esto el gran general levanta su lanza. Todos se ponen serios y el gran general ordena que no dejen a ni uno con vida. En ese instante la gran puerta de la ciudad se abre, del interior sale un soldado el cual abre un pergamino. Con esto pide al gran general que obedezca la orden imperial. Así le dan la orden de retirada. Ya más tarde, mientras su ejército se retira, sus comandantes se preguntan del por qué se marchan. Otro contesta que seguramente tienen un plan. Recordando al emisario, este informó de que deben moverse al puerto marítimo. Con esto el consejero deduce que seguramente el emperador pretende navegar hacia el sur y reagrupar sus fuerzas. A medida que avanzan observan carrozas de nobles traidores. Uno de los comandantes comenta que tuvieron una muerte patética mientras otro indica que él mismo lo habría matado. En eso llega un mensajero el cual se acerca al gran general e informa que 500 jinetes del Imperio Tang atacan una carroza la cual salió de la fortaleza. El consejero pregunta si acaso se trata de otro noble, a lo que el mensajero rápidamente contesta que no, ya que la carreta tiene la bandera de la familia imperial. Así vemos que dicha carreta huye mientras es protegida por la Guardia Imperial. El capitán de la guardia ordena que protejan la carreta, al mismo tiempo vemos que son perseguidos. En eso el subcapitán se da la vuelta indicando que retrasará a los enemigos. Así mientras avanza ordena que 10 jinetes lo sigan. El capitán de la guardia no puede hacer nada y al mismo tiempo el compañero sonríe por tener una muerte honorable. Así ataca indicando que protegerán al príncipe heredero. Al final el grupo de guardias termina pereciendo, pero no sin antes haber ganado unos segundos de tiempo. Tras esto el comandante enemigo ordena que los persigan. El capitán de la guardia observa esto y continúa con su retirada. En eso observa una flecha la cual pasa por su lado y termina impactando en el comandante enemigo. A lo lejos observan la llegada de refuerzos. Estos rápidamente los cruzan y en el transcurso el gran general se encuentra con el capitán de la guardia. Estos se cruzan y el gran general ordena que aniquilen a todos sus enemigos. Con esto su ejército ataca y empieza una nueva batalla. Con una voluntad inquebrantable empiezan a machacar a sus enemigos. Uno de los comandantes sonríe al ver que acabó a 2 con una sola flecha. El hermano por otra parte agita su hacha indicando que los aplastará a todos. Al mismo tiempo en la retaguardia el gran general pregunta al capitán de la guardia si el emperador está dentro de la carreta. El otro contesta que no, a lo que el gran general pregunta quién está entonces. Así le informan que se trata de su alteza el príncipe heredero. El general comprende y continúa con la orden de escolta. Horas después, mientras avanza, nuestro protagonista recuerda momentos atrás y pregunta si realmente es una orden de su majestad. El capitán de la guardia informa que le ordenaron escoltar al joven emperador. Con esto continúa la marcha. Más tarde logran observar la costa. El consejero informa que a este ritmo llegarán al amanecer. En eso uno de los subordinados informa que el enemigo se acerca. Efectivamente, no muy lejos ven al ejército del Imperio Tang. Los comandantes mencionan que les partirán el cráneo. El gran general ordena a la caballería que lo siga mientras el resto proteja al joven emperador. Así el grupo se parte en 2. Momentos después el ejército se enfrenta a los perseguidores. Al mismo tiempo a lo alto vemos al comandante enemigo el cual observa el panorama. Volviendo con el otro grupo, estos agilizan el paso. En el interior de la carroza la niñera cuida del joven emperador contando que están a punto de llegar. En eso una flecha atraviesa el techo. Con esto el bebé empieza a llorar y los guardias informan que los enemigos atacan desde la costa. Instantes después, cuando están a punto de llegar, vemos a soldados aliados los cuales tras dejar pasar a la carreta levantan sus escudos. Mantienen la línea defensiva y en medida que los enemigos se acercan estos preparan sus lanzas. El comandante de este grupo indica que defenderán esta línea hasta que el joven emperador suba al barco. También menciona que esperarán al gran general, pero sin aguantar rápidamente se lanza al ataque. Al mismo tiempo volvemos con el comandante enemigo el cual se presenta como el general guardián del Imperio Tang. Observa a nuestro protagonista y menciona que si se rinden personalmente solicitará que les otorguen honor en el Imperio Tang. Pregunta qué dice a su propuesta. Nuestro prota baja la cabeza, a lo que el otro comprende que aceptó su solicitud. Sin embargo, al siguiente instante una flecha atraviesa su cráneo e incluso acaba con otro. El comandante de nuestro prota pregunta si acaso los soldados del Imperio Tang pelean con la boca. Al mismo tiempo los soldados enemigos observan a su general ya sin vida. Nuestro prota se dirige al consejero el cual rápidamente se dirige a la tropa y ordena que ataquen. Con esto lanzan sus hachas y acaban con un gran número de enemigos. En eso uno de estos observa que un caballo vuela por los aires y termina aplastando su cabeza. Así nuestro ejército avanza. Al mismo tiempo en la costa vemos que los soldados lograron proteger el barco.
El comandante de este grupo exhausto escucha ruidos y ve que se trata del gran general, rápidamente habla de esto y todos gritan de emoción, con esto ordenan que suban al barco, momentos después estos logran escapar, cuando ya están en alta mar se dirigen hacia el sur. El gran general observa al joven emperador y pregunta si el emperador ya le dio un nombre. El capitán de la guardia contesta que su nombre es Seulgi, el gran general comprende y pregunta por la siguiente orden de su majestad. Tras esto no escucha una respuesta y al ver su silencio pregunta en dónde está su majestad. El capitán de la guardia rápidamente saca una carta indicando que fue entregada por su majestad. Nuestro prota deja al bebé y toma la carta. Una vez empieza a leerlo el emperador lo llama hermano menor e indica que le dará su última orden, pide que tome al niño y se lleve a los sobrevivientes, pide que vayan muy lejos y tengan una vida en paz. Al final respetuosamente menciona que esta es la última petición de su hermano mayor. Al leer esto el gran general no puede creer que le haya dado la orden de huir. También menciona que durante todos estos años nunca lo ha llamado hermano, dicho esto pregunta al capitán de la guardia por la situación en la fortaleza. El otro nuevamente se queda en silencio a lo que nuestro prota exige una respuesta, el otro se pone de rodillas y pide que lo mate, así el gran general comprende lo que realmente pasó. Observa a la distancia y al ver humo en la costa deduce lo que debió pasar con la ciudad en la cual estaba el emperador. Así sin poder hacer nada continúan con su viaje, se enfrentan a las poderosas olas del mar, pasan los días y vemos que la situación empieza a empeorar. Aún así los barcos navegan con firmeza y los soldados se mueven para reparar los destrozos causados por las olas. En eso uno de los comandantes se dirige al general y sugiere dar la vuelta ya que no podrán seguir con esto, cuenta que vivió toda su vida en el mar y nunca presenció algo como esto. En eso una enorme pared de agua se levanta, el subordinado viendo que será el fin vuelve a sugerir dar la vuelta. En eso nuestro prota observa la sonrisa del joven emperador, sintiendo algo indica que no tienen un lugar al cual regresar, ordena que atraviesen las olas. Saca su espada y menciona que esta es la voluntad del joven emperador. En ese instante un rayo de luz lo ilumina y el gran general ordena que rompan esa pared de agua, así toda la flota de barcos impacta contra la inmensa pared de agua. Al final estos terminan desapareciendo. Momentos después el gran general abre los ojos y se levanta sosteniendo al joven emperador, rápidamente escucha al bebé, en eso el subordinado pregunta qué sucedió ya que a su frente puede ver tierra. Uno de los comandantes menciona que ese tifón se fue, también sugiere bajar a tierra, al ver su mirada perdida pregunta si acaso se golpeó la cabeza. El otro sorprendido señala a lo que el comandante comenta que es una buena vista. En eso empieza a girar y a indicar que todo lo que puede ver es tierra, rápidamente se percata de algo y pregunta del por qué el mar se volvió tan estrecho, el gran general indica que esto es un lago. El consejero pregunta qué deberían de hacer. El gran general cuenta que definitivamente están en un lago y sin embargo zarparon hacia el mar abierto, también deduce que este lugar debe ser seguro, comprendiendo esto el consejero ordena que desembarquen. Así se da la orden y todos se alegran por llegar a tierra, nuestro prota por otra parte se pregunta a qué lugar del mundo llegaron. Ya más tarde estos desembarcan y empiezan a armar un campamento, el gran general ordena a sus dos comandantes que lideren un grupo de soldados para explorar los alrededores. Dirigiéndose al estratega ordena que se prepare para cualquier emboscada, el subordinado obedece, con esto termina de dar las instrucciones. Así observa cómo todos se preparan para cumplir sus órdenes, en eso escucha un llanto y dentro de la carpa principal vemos al príncipe llorando, nuestro prota ingresa y las niñeras rápidamente lo llaman Alteza, nuestro prota pide que no lo llamen así, al verlas nerviosas pregunta qué ocurre. La niñera informa que el bebé necesita un cambio, el gran general se acerca y ordena que lo cambien. Al mismo tiempo el comandante arquero ingresa en el bosque, al ver a un grupo de monstruos desconocidos pregunta del por qué esos cerdos caminan en dos patas. El hermano cuenta que más importante parecen haber cerdos de color azul. Así empiezan a hablar de esto, al final deducen que eso no importa siempre y cuando se pueda comer, al verlos los monstruos no comprenden y los hermanos sonriendo se preparan para cazar la comida. Así ambos comandantes se lanzan al ataque. Volviendo con nuestro prota vemos que este sacó su espada y amenazaba a la niñera, en eso entra el capitán de la guardia, observa la situación y nuestro prota le dice que el niño ha cambiado. Menciona que nadie le da una explicación. El comandante comprende y rápidamente se pone de rodillas, seguido a esto saca una carta, nuestro prota no comprende y el capitán informa que su majestad le ordenó entregar esta carta una vez llegaran a su destino. El gran general pregunta si acaso habían dos cartas a lo que el otro contesta que sí. Nuestro prota lee la carta en la cual el emperador le confiesa que la bebé no es su hijo, cuenta que es la hija del comandante de guardia quien se quedó a su lado para protegerlo, menciona que su vida sería demasiado corta si se quedara por lo cual se la envió.
Dicho esto, se disculpa por haberlo engañado, ya que si habría sabido la verdad, está seguro de que habría vuelto para proteger su país hasta el final. Nuestro prota no puede creer el contenido de la carta y el emperador pide que no se culpe por no haber protegido el país. Así observamos cómo llegó el final de sus guardias, los cuales murieron protegiendo al emperador. El hermano de nuestro prota cuenta que ascendió al trono mediante un golpe de estado. Cuenta que vivió como un títere del poder. Mientras el enemigo se acerca, el emperador pide a su hermano que tenga una vida diferente y cumpla su voluntad. Así llega el fin del emperador de la dinastía Gauli. Por último, pide que cuide de la niña. Una vez termina, el capitán de la guardia observa al gran general. Nuestro prota voltea y observa a la bebé, extiende la mano e inesperadamente la pequeña toma su dedo y muestra una sonrisa. Tras esto, el gran general rápidamente se da la vuelta y ordena que le cambien el pañal. Dirigiéndose al capitán de la guardia, pregunta qué pasó con su madre, a lo que el otro informa que se quedó en el castillo junto a su esposo. Nuestro prota comprende y así sale de la tienda. Se pregunta qué debería de hacer a partir de ahora. Cuenta que a los 6 años tomó su primera espada, a los 16 entró en el campo de batalla. Cuenta que mientras los nobles abandonaban la patria, él se quedó a luchar en el frente. Cuenta que como hijo ilegítimo del emperador tenía el deber de proteger el imperio. Comenta que ahora esa razón ha desaparecido. Se pregunta para qué debería de desenvainar su espada. Más tarde, en una reunión, pregunta por los alrededores. Los comandantes gemelos informan que no encontraron enemigos alrededor. Cuentan que sin embargo la atmósfera del bosque era diferente al de la dinastía. Mencionan que lo más extraño eran los cerdos azules que caminaban en 2 patas. En eso ingresa un subordinado. Al verlo, el comandante de guardia pregunta del por qué interrumpe su reunión, o es que acaso aparecieron enemigos. El subordinado informa que el cielo se ha enojado. El capitán de la guardia no comprende, rápidamente salen y el subordinado señala el cielo. Nuestro grupo observa y se llevan una gran sorpresa, ya que observan que la luna tuvo crías. Al ver esto, el consejero menciona que las estrellas también se ven diferentes, que parecen estar en un mundo completamente diferente. Nuestro protagonista comprende y retirándose indica que al menos no deben preocuparse por el ejército Tang. Así vuelve a su tienda. A la mañana siguiente vemos al monstruo que fue capturado. Mientras los hermanos lo detienen, el general sale y observa cómo este monstruo logra liberarse. Al mismo tiempo, los gemelos preguntan a dónde va y rápidamente lo someten. Así empiezan a pelear y nuestro protagonista observa que los cerdos realmente caminan en 2 patas. Tras esto, el orco empieza a murmurar y en su idioma pide a los humanos hablar. Sin embargo, los comandantes gemelos no comprenden y se preguntan si acaso está tratando de hablar como una persona. Inmediatamente empiezan a hacerle cosquillas y el orco harto pregunta del por qué simplemente no lo matan. En eso el otro comandante lo calla. Nuestro protagonista pregunta qué están haciendo, a lo que el consejero contesta que hacen un ritual. El general pregunta si el hacerle cosquillas es parte del ritual, a lo que el amigo contesta que un sacrificio es mejor cuando está sonriendo. Inmediatamente nuestro prota se dirige a los subordinados y pide que se detengan. Los otros preguntan del por qué, a lo que nuestro prota contesta que ese ritual puede hacerse después. Indica que comerse al cerdo podría enfermarlos. En eso un centinela informa de un problema. El comandante pregunta qué pasa. Pregunta si acaso vieron a un perro y una vaca caminando en 2 patas. Al escuchar esto, el centinela pregunta cómo lo supo, lo cual confunde al grupo. En ese mismo instante un minotauro destroza las defensas, rápidamente ruge y al mismo tiempo los guardias preparan sus armas. Sorprendidos preguntan qué es eso, ya que no pueden creer que una vaca esté caminando en 2 patas. Al mismo tiempo el monstruo se dispone a atacar y los soldados preparan sus escudos para bloquearlo. Aún así, un par son mandados a volar. Seguido a esto, el líder del grupo ordena que lancen sus hachas. Los subordinados rápidamente las lanzan y empiezan a herir al minotauro. A pesar de que este sangra, no logran causarle un gran daño. El minotauro levanta su arma dispuesto a acabarlos. En eso lanzan 2 arpones, los cuales atrapan sus cuernos. Tras estirarlo, logran evitar que el monstruo acabe con los soldados. Vemos que esto era obra de los comandantes gemelos, los cuales tras detenerlo ordena que disparen sus flechas. Sin embargo, el monstruo es muy fuerte y trata de liberarse. El gemelo de la hacha pregunta si acaso quiere tener una lucha de fuerza. Así ambos hermanos se preparan y ejercen más fuerza. Con esto ordena que ataquen y al siguiente instante los arqueros lanzan sus flechas causando más daño al monstruo. Así este termina abatido y al final el gemelo de la hacha da el golpe de gracia. La cabeza del monstruo cae al piso. El gemelo del hacha pone una pose de victoria. Pregunta a su hermano si está bien el comerse a esta vaca. En eso escuchan un ruido y vemos que otro grupo de minotauros invade el campamento. Detrás de estos hay un grupo de licántropos. Al ver a su compañero decapitado, los minotauros rápidamente atacan.
Uno de los gemelos sugiere acabar con estas vacas, a lo que el otro pregunta quién se encargará del resto. Así entran en combate. Mientras pelean, los monstruos licántropos aprovechan para atravesarlos. En eso, mientras pelean, nuestro protagonista entra en acción y en un instante hace un corte. Con esto corta la mano del Minotauro. Gracias a esta acción, el comandante de la hacha aprovecha la situación y con una de sus mejores técnicas parte en dos a su oponente. Al fondo vemos a su hermano, el cual después de esquivar varios ataques prepara su arco y logra darle en la frente. Así lograron acabar con los 3 minotauros. Tras esto, nuestro prota comenta que mientras atacaba se sentía muy ligero. El consejero indica que al parecer la gravedad de este lugar es más débil. Menciona que tanto su armadura como su cuerpo se sienten más ligeros de lo normal. Nuestro prota comprende y mientras limpia su espada vemos que el minotauro sin mano se levanta para atacarlo por sorpresa. Así logra golpear, pero una vez levanta el puño ve que no hay nada. Seguido a esto siente 3 cortes, por lo que al final termina descuartizado. El gran general, viendo su nueva fuerza, indica que esos desgraciados del Imperio Tang ya no serán su rival. Menciona que es un desperdicio ya que no puede enfrentarlos. Por otra parte vemos que los subordinados empiezan a someter al resto de monstruos. Al ver esto, los sobrevivientes empiezan a huir. Nuestro prota observa y ordena a su comandante que los elimine y amplíe la área de búsqueda para ver si no hay más. Poco después vemos a 2 humanos nativos. Una vez se detienen, el hombre pide que vaya al pueblo mientras él se queda para retenerlo. Así, mientras se prepara, vemos que eran perseguidos por un ogro. Este empieza a rugir y el hombre lanza su flecha. Para su desgracia, el ataque no tenía mucha fuerza, por lo que no logró atravesarlo. Al ver esto, maldice y pide a la compañera que corra. La otra, incapaz de no poder hacer nada, se da la vuelta y empieza a correr. Sin embargo, termina tropezando. Así el enorme monstruo se acerca y se fija en la mujer. Al ver esto, el hombre vuelve a atacar para llamar su atención. Sin embargo, es inútil ya que el monstruo estaba a punto de atrapar a la mujer. En eso, de un instante a otro aparece su salvador, el cual rápidamente la salva. Así vemos que era el gemelo de la hacha. Mientras se pregunta qué es esa cosa, vemos que la mujer abre los ojos, observa a nuestro comandante, el cual sonriendo le dice que estaba en peligro. La mujer, por otra parte, lo reconoce como un enano. Al escuchar esto, Guru pregunta qué es eso de enano. En eso la muchacha observa al monstruo y pide que esquive. Así el impacto causa un gran estruendo. Sin embargo, nuestro comandante logra esquivarlo y una vez pone a salvo a la mujer, rápidamente se lanza al ataque. Inmediatamente da un poderoso corte, lo cual sorprende a los nativos del lugar. A continuación, el enorme ogro empieza a partirse en 2 y el hombre de pelo amarillo no puede creer que lo haya acabado de un solo golpe. Así vemos la caída heroica de nuestro comandante. Tras esto ve a la mujer y, arreglándose el pelo, comenta que al parecer era un monstruo de alto rango. Los otros, por otra parte, vuelven en sí y rápidamente agradecen al clan de la Tierra de los Enanos por su ayuda. Más tarde, una vez vuelven a la base, todos observan a los misteriosos invitados. Al mismo tiempo, el hombre de pelo amarillo pide a la sobrina que no se preocupe. La muchacha comenta que está herida y pide que mejor escape para avisar al pueblo. Al escuchar esto, el tío pregunta de qué habla, indicando que no podría abandonarla. En eso el comandante Guru pide que dejen de balbucear, pide que hablen algo para que pueda entenderlos. Aún así siguen sin comprenderse. Al mismo tiempo, los subordinados empiezan a hablar de su hermoso cabello dorado. Preguntan si todos los lugareños serán así. Por otra parte, la muchacha pregunta si estos soldados pertenecerán a la fuerza punitiva. El tío contesta que lo duda, ya que en el reino no existen soldados de cabello negro y ojos negros. Guru, por otra parte, los observa y al mirar a la chica se da la vuelta y pregunta a sus subordinados que están mirando. Rápidamente ordena que vuelvan a sus puestos. En eso llega nuestro protagonista, el cual deduce que deben ser locales. Pregunta si puede entenderlos. El comandante Guru contesta que solo sabe sus nombres. Nuestro prota se da la vuelta y mientras observa pensando menciona que no saben dónde están exactamente. Indica que debe saber si existen más de esos monstruos caminantes, que cualquier descuido podría acabar en un desastre. Indica que para eso necesita información. Así menciona que deben encontrar una manera. Mientras piensa el comandante, Uru recuerda algo y sonriendo menciona que tiene una idea. Momentos después vemos a otro guerrero, el cual es conocido como un genio por conocer todas las lenguas. Este rápidamente saluda a su señor. Nuestro prota pregunta si en serio conoce todas las lenguas, a lo que el subordinado contesta que sí. El muchacho cuenta que su padre era un comerciante el cual viajaba a distintas regiones. Nuestro prota pide que intente comunicarse. El muchacho se pone de pie y pensando menciona que esta es su oportunidad para mostrar su valor. Así nos cuenta que aprendió desde el Imperio Romano hasta el Imperio Japonés. Acercándose indica que no hay idioma que no conozca. Seguro de sí mismo sonríe y rápidamente saluda. Al ver que no hay una respuesta, saluda en otro idioma. Con este nuevo fracaso pregunta si en este lugar saludarán con la mejilla.
Así se acerca a la muchacha, pero el comandante Guru rápidamente pregunta qué está haciendo. Al ver la mirada seria de nuestro prota, el muchacho empieza a saludar en todos los idiomas que conoce. Al final termina siendo golpeado y el hermano arquero se disculpa con el gran general. Nuestro prota pide que lo olvide y el hermano pide que ya no se avergüence. Por esto el comandante Uru enfurece y mientras se lleva al muchacho menciona que lo entrenará personalmente. Así lo empieza a arrastrar mientras el otro pide otra oportunidad. Una vez se marchan, el consejero pide que deje intentarlo. Así se acerca a la muchacha y señalándose indica que se llama Yeon-bi. La muchacha no comprende y el otro nuevamente menciona su nombre. La muchacha finalmente comprende y el consejero pregunta por su nombre. La muchacha comprende esto y contesta que se llama Sara. Al escuchar esto todos se alegran por saber su nombre. En eso el comandante Guru se echa a reír indicando que él ya conocía su nombre. Así supuestamente empieza a comunicarse con la muchacha. Nuestro prota observa que solo está diciendo cosas a lo que el amigo pide que deje que se divierta. Con esto dejan el asunto y salen de la tienda. Ya por la noche en otro campamento, vemos a militares del reino. Dentro de una tienda el barón Alvin cena muy molesto. Detrás de él estaba un caballero del reino. En eso un subordinado informa que la banda de mercenarios muy pronto tomará la siguiente aldea. El barón los llama parásitos ya que huyeron del reino. Molesto indica que hará que paguen. Al día siguiente en el campamento de nuestro protagonista, pregunta si se irán en la mañana, a lo que el otro contesta que sí. También cuenta que curiosamente, Sara obedientemente sigue a los gemelos, por lo que lo mejor sería enviarlo con ellos. El gran general piensa en esto y al siguiente instante ingresa el comandante Guru junto a Sara. Al verlos ordena que acompañe a la muchacha y haga saber que los ayudaron. El subordinado rápidamente contesta que entiende y pide que confíe en él. Nuestro prota contesta que irán con el capitán de la guardia, por lo que pide que coopere bien. Al escuchar esto el subordinado pregunta del por qué y si acaso no confía en él. El general rápidamente contesta que no. Le dice que debe centrarse en cuidar de la muchacha. Menciona que necesita información de ese lugar, por lo que esa tarea le será encomendada al capitán de la guardia. El comandante Guru finalmente comprende y sonriendo indica que pensaba de que no confiaba en él. Se echa a reír y nuestro prota pensando menciona que no puede confiar en él a no ser que se trate de un combate. Así al anochecer vemos al grupo enviado por nuestro prota. Antes de partir el gran general dio la tarea a los dos hermanos, los cuales contentos se retiran pidiendo que no se preocupe. Así vemos que llevaban provisiones jalados por los orcos. También vemos que Sara era escoltada por el comandante Guru. En eso un subordinado informa que ya puede ver la aldea. Una vez se detienen, el comandante Guru se dirige al mentiroso. El subordinado lo escucha y rápidamente contesta que no es un mentiroso. Cuenta que en estos días aprendió a hablar su idioma. El comandante arquero menciona que seguramente es gracias al entrenamiento infernal que le dio. Dicho esto ordena que pregunte si esa es la aldea. El subordinado rápidamente se comunica con el nuevo amigo y pregunta si esa es la aldea. El otro contesta que sí e indica que si van juntos los aldeanos podrían sorprenderse. Por esta razón sugiere que primero vaya él junto a su sobrina y explique la situación. El traductor comprende, pero al siguiente instante recibe un golpe. Guru pregunta de qué hablan. El otro se levanta y cuando está a punto de responderle, el comandante Guru lo vuelve a golpear preguntando del por qué usa un tono tan casual al dirigirse a él. En eso el hermano pide que deje de golpearlo ya que debe dejar una buena impresión. Menciona a la muchacha indicando que sus acciones ya ni siquiera parecen sorprenderle. Guru rápidamente se da la vuelta y muestra una sonrisa. La otra devuelve la sonrisa y pensando indica que debe advertirle a los aldeanos para que no lo molesten. Más tarde vemos que tío y sobrina llegan a la aldea. Una vez bajan, el tío pregunta a dónde fue todo el mundo ya que no hay guardias. En eso la sobrina observa algo y muestra la plaza. Así ambos avanzan. De repente el tío nota algo y rápidamente silencia a la sobrina. Observa lo que sucede y en el centro del pueblo el alcalde pregunta qué significa esto. Dirigiéndose al capitán pregunta si no habían dicho de que se encargarían de los orcos y les daban comida y dinero. El capitán sonríe y comenta que al parecer no entiende su situación. Pregunta del por qué deberían de arriesgar sus vidas luchando contra los orcos. Menciona que podrían ganar dinero fácilmente si los capturan a todos. Dicho esto ordena a sus lacayos que atrapen a las mujeres. Ordena que maten a todo aquel que no tenga un valor comercial. Así empiezan con la masacre. Por el caos las mujeres empiezan a correr y una de estas pide que al menos perdonen a su hijo. En eso uno de estos desgraciados se fija en sus atributos e indica que eso dependerá de lo que haga. Así toma a la mujer y empieza a arrastrarla. Esto molesta al alcalde, el cual trata de levantarse pero rápidamente es sometido por el capitán. Este le dice que es mejor vivir como esclavo a ser comida de orcos.
Así mientras esto pasa el alcalde cuenta que escaparon a este remoto lugar por culpa de la tiranía del reino, menciona que fue su culpa por confiar en esta gente, pensando en Verón y Sara pide que no vuelvan, menciona que al menos ambos deben sobrevivir. Al mismo tiempo el tío Verón toma una decisión y pide a la sobrina que vuelva para informar de la situación, Sara pregunta qué hará y el tío contesta que ganará tiempo hasta que lleguen. La sobrina escucha pero rápidamente nota que los descubrieron, así vemos a otro matón el cual sonriendo indica que al parecer habían otros ratones. Al siguiente instante tío y sobrina son lanzados a la plaza, al verlos malheridos el alcalde no puede creer esto, el matón por otra parte informa que los encontró detrás de una casa. El capitán pide que se encargue a lo que el otro toma a la mujer, el tío rápidamente trata de detenerlo pero inmediatamente es derribado de una patada. Así empiezan a llevarse a la muchacha pero de un momento a otro el matón se queda quieto, la muchacha observa y ve cómo este cae lentamente con una hacha incrustada en su cráneo, el capitán pregunta qué demonios es esto, en eso observa a alguien entrando y ve que se trata de un enano a caballo. Al verlo todos se preguntan de dónde salió y del por qué carga una enorme hacha. Por otra parte nuestro comandante baja y dirigiéndose a Sara pregunta si está bien, indica que el lugar es peligroso por lo que debería de ir a un lugar seguro. Dicho esto la muchacha toma a su tío y mientras salen el comandante Guru ordena que se preparen, seguido a esto la banda de mercenarios escucha un fuerte estruendo. Inmediatamente aparecen los subordinados del comandante el cual ordena que les den una paliza. Así empiezan con la masacre de los mercenarios, mientras son reducidos uno de los mercenarios pregunta si acaso el reino envió a sus caballeros, el capitán contesta que no debería de ser posible ya que están muy lejos. En eso uno de los subordinados informa que es imposible luchar contra ellos. El capitán observando su destreza comenta que nunca escuchó hablar de esta orden de caballeros, en eso una flecha acaba con el subordinado. Al ver el impacto de la flecha el capitán deduce que se trata de una ballesta, rápidamente observa cómo sus subordinados caen y confundido se pregunta cómo es esto posible. En eso uno de los secuaces pide que mire al frente a lo que el otro levanta la mirada y ve una caballería arquera, deduce que la flecha que mató a su secuaz debió de venir de ellos. Así comprende que no podrá enfrentarlos por lo que ordena la retirada. Dicho esto rápidamente empiezan a escapar. Al ver esto el comandante Guru toma su montura y pregunta a dónde creen que van. El capitán lo observa y al ver que solo es un enemigo ordena que lo maten, al mismo tiempo el comandante malinterpreta sus palabras y escucha que lo llama enano la cual es la palabra que más odia. Así el capitán manda a sus tropas los cuales se dan la vuelta para acabar con el comandante, sin embargo este fácilmente los destroza, una vez se acerca da un gran salto y acaba con otro. El capitán observa esto y al ver la mirada de su enemigo siente un gran temor, rápidamente vuelve a ordenar que lo detengan a como de lugar. El comandante Guru por otra parte comenta que son ridículos, así mientras los mercenarios se acercan este sonríe y ordena que los eliminen, inmediatamente su caballería avanza y acaba con estos mercenarios. Una vez acaban pregunta qué pasará con los que escaparon. El comandante pide no perder el tiempo ya que tienen a su hermano Uru, al mismo tiempo vemos que el capitán mercenario está a punto de salir de la aldea, pensando menciona que debe informar de esto al varón. En eso una ráfaga de flecha se acerca y termina impactando en todos los mercenarios, el capitán cae malherido pero aún así se levanta para escapar. En la parte trasera el comandante Uru prepara otra flecha y mientras estira el arco, el capitán mercenario cuenta que estos enanos son unos monstruos. Así el comandante lanza su flecha y posterior a esto ordena retirarse, en la salida del pueblo vemos el cadáver del mercenario. Momentos después los aldeanos lloran la pérdida de sus familiares. El comandante Guru al ver esto indica que son unas bestias, el alcalde del pueblo dirigiéndose a ellos pide que no los mate, en eso el amigo pide que se calme indicando que ellos vinieron a ayudarlos. Al escuchar esto el alcalde pregunta si habla en serio. Así empiezan a comentar que ahora están a salvo, al mismo tiempo el hermano arquero pide que transmita el mensaje que mandó el gran general. En eso el hermano de la hacha observa a lo lejos y dirigiéndose hacia su hermano comenta que hablarán luego. Al verlo serio el hermano pregunta si acaso ve algo a lo que el otro contesta que no ve nada, sin embargo en ese instante observan muchos ojos. Sorprendidos ven que se trata de los cerdos en dos patas. Más tarde vemos a un mensajero quien por órdenes del comandante regresa al campamento para pedir refuerzos, al mismo tiempo en el pueblo, el comandante Guru llama al subordinado mentiroso. Este rápidamente pregunta por su orden a lo que el comandante ordena que reúna a todos los hombres que sean capaces de manejar un arco. Así mientras los orcos se acercan empiezan a armar a los hombres que son capaces de manejar un arco, rápidamente se ponen en posición, el comandante Uru al ver sus arcos pregunta si saben cómo disparar.
Aún así ordena al intérprete que dé la orden una vez lo indique. Tras esto pregunta a sus subordinados de cuántas flechas les quedan. Estos contestan que tienen entre 5 y 7 flechas. Uru contesta que será suficiente. Instantes después los monstruos se acercan al pueblo, los arqueros se preparan para disparar. Al ver esto el alcalde nota que aún están demasiado lejos. Observando sus pequeños arcos pregunta si podrán acabar con esos orcos. El tío por otra parte comenta que vio su forma de pelear. Así a medida que los orcos se acercan el comandante Uru indica que si no derriban a 2 de un disparo morirán en este lugar. Dicho esto ordena que disparen, así todos sueltan la flecha. La fuerza es tal que tras atravesar a uno mata al siguiente. Esto sorprende a los aldeanos, los cuales se preguntan si acaso están equipados con arcos mágicos. Al mismo tiempo el comandante Guru dirige a la caballería fantasma. Al mismo tiempo en el campamento vemos que llega el mensajero. Una vez desmonta rápidamente se dirige hacia el general, ya en su tienda lo llama y una vez sale informa de lo sucedido. Al mismo tiempo en el pueblo vemos que los militares empiezan a enfrentarse a los orcos. El comandante ordena a la caballería que ataque y retroceda. Así una vez acaban con su objetivo retroceden y el escuadrón de arqueros empieza con el segundo ataque. Así continúan con la estrategia y llegan a hacerlos retroceder. Mientras los orcos se ocultan en el bosque, de repente una cabeza vuela hacia el frente. El comandante de la hacha se detiene y no muy lejos observa a un orco distinto. Pregunta qué es eso. El orco por otra parte indica que si huyen de los humanos los hará pedazos. Levanta su arma e indica que con él su victoria está asegurada. Así nos presentan al jefe orco, experto en formaciones militares. Tras escuchar esto los orcos subordinados levantan sus armas. El jefe orco ordena que se dividan en 4 grupos y ataquen la aldea. Dicho esto el grupo de orcos rápidamente acata la orden, así ignoran al ejército y se dirigen hacia la aldea. Esto llega a sorprender al comandante Guru, rápidamente ordena que regresen a la aldea. Así vemos que los orcos atacan de distintos lugares. Una vez llegan empiezan a atravesar las barreras. Los aldeanos hacen todo lo posible pero la fuerza del orco es superior y termina quitándole la mano. En eso una flecha mata al orco. El aldeano se toma la mano y el comandante arquero pide que despierte. Así vemos que más orcos empiezan a atravesar la barrera. El comandante maldice ya que se le acabaron las flechas. Así toma su hacha y acaba con uno de estos. A continuación empieza a lanzar rocas. Mientras hace esto pregunta al aldeano si morirá por solo perder un brazo. Así ordena que tome su lanza, a lo que el aldeano obedece. En eso llegan los subordinados, a los cuales ordena que lo saquen fuera de la barrera. En eso siente algo y vemos que otro orco amenaza a las aldeanas. Por suerte llega el hermano, el cual rápidamente acaba con este monstruo. Dirigiéndose a su hermano indica que la situación está saliéndose fuera de control. Uru comenta que ya debieron de matar a 200 pero sin embargo aparecieron otros 400. Mientras resisten comentan que será difícil aguantar hasta que lleguen los refuerzos. También mencionan que si escapan podrían sobrevivir. Sin embargo no pasará lo mismo con los aldeanos. Así ambos hermanos sonríen e indican que no tienen otra opción más que resistir. Mientras los sacan de la barrera mencionan que si escapan no serán hombres. Al mismo tiempo el jefe orco furioso ordena que ataquen. Así toda la horda de orcos ataca y los hermanos se disponen a resistir. Justo antes de empezar la pelea escuchan gritos y los comandantes observan que es el gran general. Así vemos a nuestro prota. El comandante grita eufórico y rápidamente empieza con la masacre. Mientras pelean el ejército de nuestro prota se acerca, rápidamente ordena que formen la formación de cuña. Con esto se acercan al ejército orco. En la parte superior el jefe orco ríe indicando que dedicó su vida para enfrentarse a una caballería humana. Dicho esto ordena que se junten. Los subordinados rápidamente se unen y empiezan a montarse uno tras otro. Los comandantes gemelos observan esto y ven cómo estos orcos forman una gran muralla. Buru pregunta qué están haciendo, a lo que el hermano pregunta cómo lo sabría. Al mismo tiempo el jefe orco señalando indica que serán aplastados por su gran muro. Volviendo con nuestro prota el consejero indica que si chocan contra eso saldrán volando. Nuestro prota rápidamente avanza y mientras se acercan los orcos empiezan a gruñir. Al final justo antes de impactar vemos que nuestro prota los sobrepasa. Al ver esto el jefe orco piensa que la caballería humana empieza a huir. Esto hace que la moral de los orcos suba, pero sin embargo atrás vemos a un grupo de arqueros y el general arquero indica que no fallarán aunque cierren los ojos, así ordena que disparen. Tras esto varios orcos resultan heridos y a causa de esto la muralla de monstruos cae. El jefe orco observa esto y ordena que se dispersen. Nuestro protagonista observa esto y ordena que ataquen a toda velocidad. Así dan media vuelta y empiezan a masacrar todo a su paso. El general orco ordena que se formen. Con esto los orcos vuelven a juntarse y empiezan a formar una nueva muralla de orcos.
El jefe orco continúa dando órdenes, pero de un momento a otro es atravesado por una lanza, así este cae y nuestro prota comenta que con eso debería de tranquilizarse. Tras esto los orcos observan que su jefe ha muerto. Nuestro prota ordena que maten a todos. Así al ver que ya no podrán aguantar, los orcos deciden escapar. Con esto los aldeanos del pueblo empiezan a festejar. Momentos después nuestro protagonista vuelve y hace su ingreso a la aldea. En eso es recibido por los aldeanos. El general observa a los bandidos y posterior a eso observa al jefe de la aldea. Rápidamente ordena que traigan al intérprete. Con esto llaman al traductor. Ya listos indica que se marcharán. El comandante Buru trata de decir algo, pero es detenido por el consejero. En eso el jefe de la aldea pregunta qué pasará si esos orcos vuelven a atacar. Al escuchar la traducción nuestro prota menciona que deben proteger sus propias vidas. Esto sorprende a los aldeanos, los cuales rápidamente se ponen de rodillas y piden su protección. El traductor cuenta de esto y nuestro protagonista pregunta si acaso quieren convertirse en esclavos. El traductor traduce esto y sorprende a los aldeanos. El tío comprende que al final no son diferentes del reino. Nuestro prota cuenta que son guerreros quienes protegen su nación y sus familias. Menciona que no toman su espada para proteger a personas que no entregarían sus vidas. El alcalde pide que los salve y nuestro prota contesta que su reino es algo que deben proteger ellos mismos. Indica que no debieron usar el dinero para contratar a personas sino para comprar espadas y armaduras para poder defenderse. Les dice que si continúan así están destinados a caer. Dicho esto vuelve a preguntar si quieren convertirse en esclavos o tomarán sus espadas para proteger a sus familias. Desenvaina su espada y menciona que si toman su espada se convertirán en su gente, en su familia. Esto es escuchado por los subordinados y conmueve a los aldeanos. Así nuestro protagonista se da la vuelta. En eso un niño grita indicando que tomará la espada. Su madre trata de detenerlo, pero el niño levantando una espada menciona que protegerá a su familia incluso si muere. Nuestro prota observa su valor y recuerda al niño de su reino. Así detiene su caballo y una vez desmonta se acerca al pequeño. Rápidamente corrige su manejo de la espada indicando que debe sostenerlo de esta manera. Le dice que ahora que empuñó no debe pensar en morir. Menciona que debe pensar en proteger la vida de su familia. El niño escucha esto y detrás de él vemos que todos los aldeanos tomaron sus armas. Así nuestro prota ordena la retirada y vemos que se llevan a todos los aldeanos. A la mañana siguiente vemos que los cuervos empiezan a merodear los cuerpos. En eso llega el noble, el cual junto a sus tropas ve toda la masacre. Momentos después el subordinado informa que buscaron por todas partes y no encontraron nada. Posterior a esto sale el caballero y una vez preguntan por su evaluación, el otro informa que tanto los orcos como los mercenarios fueron asesinados por el mismo grupo. Al escuchar esto el noble pregunta si acaso esos campesinos hicieron esto y luego huyeron. El caballero observa la flecha indicando que es un tipo de flecha que nunca había visto antes. El noble furioso pregunta del cómo se atreven a codiciar sus cosas. Así se da la vuelta y menciona que una vez reúna a todos los agricultores que debe ofrecer al reino se encargará de este grupo. Al mismo tiempo en el campamento de nuestro protagonista, vemos que este ingresa, detrás de él entran los aldeanos y los militares rápidamente hablan acerca de sus diferencias. También observan que otros parecen estar enfermos, hablan de su piel clara y ojos azules. En eso el comandante de la hacha pregunta del por qué babean, pregunta si en su ausencia estuvieron flojeando en su entrenamiento. Al mismo tiempo el capitán de la guardia pregunta al gran general si las nuevas personas son refugiados. Nuestro prota contesta que a partir de ahora serán ciudadanos de la dinastía Gao Li. Al escuchar esto el capitán de la guardia pregunta si finalmente decidió tomar el trono. Nuestro prota pregunta de qué habla, a lo que el otro indica que si aceptan ciudadanos necesitarán un emperador. El gran general contesta que lo que necesitan son soldados, indica que esa es la única razón por la cual los aceptó. El capitán de la guardia trata de insistir pero el otro lo detiene. En eso sale el consejero, el cual indica que si ya aceptó ciudadanos debería de continuar con la línea del emperador tal y como dijo el capitán de la guardia. Le recuerda que no saben dónde están y ni siquiera si están en el mismo mundo. Pide que le dé a los ciudadanos un objetivo para seguir viviendo. Dicho esto pide que tome una decisión. Nuestro protagonista lo escucha y rápidamente menciona que puede ser el emperador ya que él no quiere el puesto. Al escuchar la negativa el capitán de guardia pregunta si debería de darle el trono a los comandantes gemelos. Al escuchar esto el capitán de la guardia lo reprende indicando que no es momento para bromas. Tras esto el gran general se queda en silencio, observando su casco. Menciona que pasó toda su vida en el campo de batalla por lo que no es el adecuado para manejar asuntos de estado. Dirigiéndose al capitán de la guardia pide que se encargue de este asunto, menciona que hará lo que pueda. También indica que no quiere ser emperador ya que estos son incompetentes y siempre terminan arruinando un país. Menciona que lo único que sabe es de la guerra y de proteger a la dinastía Gao Li.
El capitán de la guardia lo escucha, pero en eso una voz exclama: Tribu Titán. Nuestro prota pregunta qué es eso y no muy lejos vemos a los hermanos gemelos, quienes observando a tres enanos preguntan si acaso son parientes. Rápidamente nota que estos son pálidos y más pequeños. Al mismo tiempo el enano más anciano observa incrédulo. Momentos atrás vemos que este pequeño grupo escapaba de un grupo de orcos. El mayor se culpaba por esto, ya que por su codicia se toparon con estos monstruos. De repente observan cómo estos monstruos son acabados por un grupo de humanos. Rápidamente notan que estos son diferentes, ya que tienen el cabello negro y los ojos negros. Así ambos grupos se encuentran y los enanos pensando mencionan que son diferentes a los humanos que conocen. Por otra parte, los militares observan que estos tres hermanos se parecen a los generales gemelos. Ya más tarde en la herrería vemos al viejo Han, herrero de la dinastía Gao Li. Observa al grupo de hermanos y comprende que estos también son herreros. También se pregunta qué hacen y en eso vemos que el enano mayor admira una espada la cual no cuenta con impurezas. El hermano se sorprende al ver una armadura de placas. En eso anuncian la llegada de nuestro prota. Rápidamente abren la puerta y se sorprenden al ver a otros dos enanos. Sin embargo se percatan de que estos son muy altos. Observan que tienen la piel bronceada y un cabello negro. Rápidamente recuerdan una leyenda acerca de legendarios guerreros enanos. Con esto en mente rápidamente se inclinan y los llaman descendientes de la tribu Titán. Con esto los enanos sonríen y rápidamente empiezan a girar de alegría. Al mismo tiempo el general Buru pregunta quiénes son. Ya por la noche nuestro protagonista se queda pensativo. Recuerda lo que dijo su consejero de que no saben si siquiera están en el mismo mundo. Tras esto recuerda a su hermano, el cual como último deseo le pidió que haga lo que le plazca. Así cuenta que él también es el descendiente de un emperador. Sin embargo era un hijo legítimo el cual pasó toda su vida en el campo de batalla. Cuenta que el imperio que trató de proteger se consumió en llamas. Recuerda que el niño que debía de proteger resultó ser una niña, que ni siquiera es descendiente del emperador. Así indica que debe tomar una decisión por sus soldados que creen en él. Menciona que reunirá a fuerzas y continuará con la dinastía Gao Li. Observa el cielo indicando que es su deber el proteger a aquellos que lo siguen. Así toma su decisión. Posterior a esto vuelve al campamento. Un mes después lo vemos visitando el nuevo asentamiento. El consejero informa que al principio los agricultores desconfiaban de los soldados. Cuenta que ahora son lo suficientemente cercanos, ya que incluso hay enamorados. También informa que el problema de la comida se resolvió gracias a las semillas que trajeron los agricultores. Cuenta que los enanos que aparecieron resultaron ser expertos en herrería y arquitectura, por lo que resolvieron el problema de las viviendas. Cuenta que este grupo de hermanos se sorprendieron por sus habilidades de herrería, por lo que pidieron trabajar con el herrero de la dinastía. Así una vez ven a nuestro grupo rápidamente se inclinan ante los descendientes de la tribu Titán. Al ver esto los hermanos sonríen. Más tarde el consejero informa que los problemas son la escasez de carne y vino junto a la falta de arcos. Nuestro prota pregunta por la solución. El consejero informa que según Verón pueden ganar dinero comerciando pieles y huesos en otra ciudad. Al escuchar esto el capitán de la guardia se ofrece para esta tarea. El consejero indica que el capitán de la guardia tiene muchas tareas, por lo que también se ofrece en ir en su lugar. Nuestro protagonista escucha. Al día siguiente en la entrada de una ciudad vemos a nuestro grupo. El subordinado dirigiéndose a nuestro prota comenta que normalmente lo suele enviar para estas tareas. Pide que sea sincero indicando que tenía curiosidad por esta ciudad. Así nuestro grupo avanza. Mientras llevan la mercancía vemos que eran observados por un hombre sospechoso. Instantes después nuestro grupo se acerca a la entrada en la cual un guardia revisaba a todos los visitantes. En eso observa a nuestro grupo y el nuevo ciudadano Verón nos saluda. Disimuladamente se acerca y paga un soborno. El guardia observa y les da el permiso de entrada. Así a medida que entran nota a uno de los miembros, rápidamente los detiene, se acerca a nuestro prota, con su lanza quita su capucha y sorprendido ve que tiene la piel morena y el cabello negro. Al siguiente instante el subordinado Verón saca otra bolsa y compra su silencio. Así el guardia golpea a nuestro prota y los deja pasar. Ya dentro de la ciudad nuestro protagonista pregunta por el nombre de ese tipo. El subordinado le da su nombre y nuestro prota molesto comenta que lo recordará. En eso el consejero se da la vuelta ya que sintió que alguien lo seguía. Aún así continúan con su misión. Al mismo tiempo el misterioso hombre pensando menciona que definitivamente tienen pieles de ogro junto a sangre de ogro. Más tarde dentro de una tienda el dueño pregunta de dónde consiguieron tanta sangre y pieles de ogro. Verón contesta que es una larga historia, por lo que solo pide que pague por la mercancía. Posterior a esto pregunta si necesitará la sangre, a lo que el comerciante cuenta que los únicos que usan esto son los magos. En eso vemos al misterioso hombre el cual rápidamente abre indicando que él los comprará. El comerciante lo observa y reconoce que es un mago. El otro rápidamente se acerca y levanta la botella.
Pensando menciona que con esto finalmente podrá romper el segundo círculo. Al verlo el comerciante pregunta por su opinión, a lo que el otro contesta que pagará una moneda de oro con 50 monedas de plata. Esto sorprende al comerciante ya que el precio que dio es demasiado bajo. El mago rápidamente busca entre sus pertenencias y saca una moneda de oro con 90 monedas de plata. Al ver la reacción del mercader cuenta que es todo lo que tiene. El comerciante rápidamente lo llama estafador. El mago molesto pregunta de cómo se atreve, cuenta que él es un mago genio el cual aparece una vez por siglo. El comerciante sin creerle cuenta que los magos suelen tener mucho dinero. Al ver que él no tiene dinero deduce que seguramente es un mago de segundo círculo. Con esto el mago se queda en silencio pero inmediatamente empieza a conjurar un hechizo. Así libera su magia dispuesto a tomar el frasco de sangre cueste lo que cueste. De repente una taza de madera lo golpea y termina noqueándolo. Nuestro prota pregunta si acaso los mendigos se pueden convertir en hechiceros. El consejero comenta que debió ser al revés. Así observan al mago e indican que al parecer la hechicería de este mundo es un poco caótico. Al mismo tiempo el mago nos cuenta que anteriormente era conocido como un genio. Cuenta que en tan solo medio año logró dominar lo que otros dominaban en 2 años. Menciona que a pesar de tener un gran talento fue abandonado por su maestro. Cuenta que tras esto sufrió desprecio, aún así creyó que debía existir un camino, por esto dedicó su vida a la investigación y obtuvo conocimientos mágicos comparables a las de un archimago. Menciona que al final no pudo conquistar el segundo círculo. Así mientras nuestro grupo vuelve al campamento vemos al mago el cual entre sueños pide a su maestro que no lo abandone. En eso el consejero pregunta si es por culpa de ese viejo que son los únicos en volver. Nuestro prota comenta que al ser un hechicero debe tener mucha información. El consejero finalmente comprende y pregunta si fue por esa razón que lo secuestró, pero nuestro prota menciona que fue el primero que lo encontró. Así mientras hablan el mago finalmente despierta. Al verlo nuestro protagonista pregunta del por qué está llorando. El consejero contesta que es lo normal cuando te secuestran. Así mientras hablan el mago pensando se pregunta quiénes son estas personas, también deduce que no deben saber que unas simples cuerdas no podrán detener a un mago. Así activa una habilidad con la cual destroza la cuerda, seguido esto rápidamente ataca. Sin embargo lo que no esperaba era que nuestro protagonista fácilmente lo detuviera. Por otra parte el consejero usando una habilidad bloquea el ataque. Con esto el mago queda perplejo. Nuestro prota comenta que le hizo cosquillas, a lo que el subordinado indica que fue divertido. El mago pensando se pregunta cómo pudieron bloquear su magia. Rápidamente utiliza su anillo la cual cuenta con magia de interpretación. Con esto activado pregunta quiénes son. Nuestro prota pregunta si acaso puede hablar su idioma. El mago por otra parte continúa preguntando del cómo pudieron bloquear su rayo. Nuestro prota vuelve a preguntar de cómo conoce su idioma, a lo que el mago contesta que es gracias a su anillo. Nuestro protagonista comprende y el mago vuelve a preguntar del cómo anularon su rayo de energía. Al escuchar esto el consejero comenta que al parecer también es un hechicero. Pregunta si no sabe que es de mala educación al preguntar de las técnicas de otros. El mago trata de contestar pero rápidamente es callado ya que el consejero notó algo. Así vemos a un grupo de matones y el consejero riendo decide encargarse primero de los invitados no deseados. Así vemos que este grupo era liderado por el guardia de la ciudad. Recuerda el momento en el cual los sobornaron, vio mucha mercancía por lo que seguramente los vendieron a un alto precio. Así trata de amenazarlos pero en un instante sus 2 compañeros son derribados. Vemos que esto era obra del consejero quien utilizaba talismanes. Nuestro protagonista recordando que es el guardia que lo golpeó sonríe ya que ahora podrá vengarse. Al mismo tiempo el matón ordena que los acaben. Así su grupo empieza el ataque pero el consejero rápidamente lanza más pergaminos y detiene el ataque. Con esto nuestro prota avanza, a continuación otro se lanza al ataque pero nuestro prota en un instante lo parte en 2, el jefe matón rápidamente ordena a todos que ataquen, sin embargo al ver que no se mueven pregunta del por qué no atacan. Así vemos que era obra del consejero el cual activa otro talismán. Con esto los últimos secuaces terminan envueltos en llamas. Al final solo queda el guardia el cual se enfrenta a nuestro protagonista. Este comenta que fue aburrido, levanta su espada y da un leve golpe. Al ver que no murió el guardia observa a nuestro prota, este saca un talismán y activa el hechizo de extinción. Sin embargo vemos que el cuerpo del enemigo no se envolvió en llamas. Comprende que después de todo no puede hacerlo. El consejero pregunta del por qué no puede. En eso revisa el cuerpo y ve que se murió de miedo. Mientras vuelven el mago no puede creer que hayan utilizado magia con solo unas palabras. También observa que en la dirección en la cual van es donde viven los dragones. Así observa al consejero y se pregunta si acaso es un dragón. Pensando menciona que si se vuelve su sirviente tendrá la oportunidad de superar el segundo círculo.
Al mismo tiempo el consejero se disculpa por haberlo secuestrado, el mago rápidamente pregunta si lo trajeron porque lo necesitaban. Así menciona que hará todo lo que le pidan, ya al amanecer vemos que llegan al campamento. El mago rápidamente se sorprende ya que nunca se imaginó que hubiera un pueblo tan mantenido en esta región, menciona que lo más impactante es la disciplina de los soldados. En eso se cruzan con los comandantes gemelos, el mago rápidamente los reconoce como titanes, pensando no puede creer que incluso haya esa legendaria raza de enanos. En eso nuestro protagonista se dirige al mago y pregunta si no olvidó su crimen de intentar dañar a su súbdito. El mago contesta que lo hizo porque el otro lo insultó. Al escuchar esto nuestro prota ordena que lo ejecuten, inmediatamente los generales lo atrapan y preguntan de dónde lo sacó. Nuestro prota contesta que lo encontró en el camino. Más tarde se lleva a cabo el juicio, nuestro prota admite que en parte lo secuestró, menciona que sin embargo no puede perdonarlo por intentar dañar a uno de sus súbditos, el acusado contesta que él lo insultó primero, nuestro protagonista comprende y el mago agradece. Sin embargo nuestro prota indica que el insultar a su súbdito es también insultarlo a él. El mago no acepta esto pero nuestro protagonista menciona la palabra supervivencia del más apto, indica que con esta palabra el vencedor puede tomarlo todo. El mago no puede refutar esto y nuestro prota le dice que si una persona débil insulta a otro sin tener cuidado, este simplemente estará acelerando su propia muerte. También indica que podría haberlo matado en ese mismo instante. Indica que aparte de eso no tiene las habilidades para ganarse el respeto de un mago. Al escuchar esto el mago se sienta avergonzado ya que tiene razón, pensando cuenta que en 75 años siempre estuvo lleno de arrepentimientos y desesperación. En eso nuestro prota indica que le dará una oportunidad, así pregunta si seguirá viviendo como un mendigo siendo insultado por todos, o se convertirá en su súbdito. El mago pregunta qué quiere decir con eso. Nuestro prota le dice que no necesita a un mago brillante, menciona que necesita a un sabio el cual sepa mucho de este mundo, así pregunta si se unirá a él. Tras no escuchar una respuesta le dice que lo necesita. El mago pregunta qué hará por él, nuestro prota contesta que no dejará que nadie moleste a su familia o su gente, indica que si a alguien le falta el respeto este lo aplastará. Al escuchar esto el mago toma su decisión y acepta servirlo como su maestro. Así llega la noche en la cual vemos al mago confundido ya que pensó que lo tratarían como un simple sirviente, recordando a nuestro protagonista pidió a ambos generales que lo tomen como maestro. Ambos generales contestaron que no están en la edad de aprender. Nuestro protagonista les hace recuerdo que para conocer este lugar deben aprender, dicho esto pide que primero les enseñe el idioma de esta región. Con esto confisca el anillo para que aprenda el idioma. Al ver esto el mago no comprende y nuestro prota pregunta si acaso cree que es una persona que codicia objetos de otros. Así en la actualidad le da la razón, observa a los hermanos e indica que incluso le dio a la legendaria tribu Titán. En eso entra nuestro protagonista y el mago rápidamente lo saluda. Seguido a esto nuestro prota se quita el anillo. Después de devolverlo comenta que está roto, el mago se pone el anillo y activa la habilidad, al ver que funciona indica que no está roto pero observa que su señor ya se marchó. Al mismo tiempo lejos del campamento vemos a los subordinados quienes llevaban mercancía. En eso el líder nota algo, rápidamente se baja y pide a su compañero que se detenga, así escucha el piso, el compañero pregunta qué sucede y este escuchando sonidos ordena abandonar la carreta. Rápidamente descubre los artículos y empieza a cargarlos, hecho esto pide que se apure si no quiere morir, así momentos después una vez se ocultan vemos que llegan un par de soldados los cuales no pueden creer que hayan huido. Así estos empiezan a buscar en el bosque, Verón no puede creer que vengan hacia ellos, sin embargo el soldado se levanta y vemos que rápidamente acaba con uno y somete al otro. Sorprendido no puede creer que los haya acabado en un instante. El soldado pide que se calle. Menciona que si responde honestamente podrá volver con su esposa e hijos, a lo que el soldado contesta que es soltero. Tras esto el militar pregunta del por qué los atacaron. El otro contesta que recibieron la orden de capturar campesinos por parte del barón Alvin. Al escuchar esto el soldado comprende del por qué esos mercenarios atacaron la aldea de campesinos. Tras esto el enemigo pide que lo perdone indicando que tiene a alguien que lo espera. El líder pregunta si no había dicho que era soltero, a lo que el otro contesta que tiene una amante. Tras esto decide cumplir su palabra, menciona que correrá riesgos por lo que señalando una dirección pide que cierre los ojos y corra en esa dirección. Al escuchar esto el compañero pregunta si no se están arriesgando ya que podría delatarlos. El líder pide que no se preocupe indicando que puede ver que es honesto, con esto pide que empiece a correr, a lo que el otro con tal de salvar su vida cierra sus ojos y empieza a correr. Así instantes después el compañero escucha un grito.
El líder con una sonrisa comenta que debería de tener cuidado, así vemos que lo mandó en dirección de un acantilado en la cual murió por la caída, mientras guarda su espada comenta que cumplió su promesa. Para su desgracia en ese instante llegan más soldados los cuales observan a su compañero muerto, rápidamente desenvainan sus espadas. El líder por otra parte se toma de la cabeza y pregunta del por qué le envían este tipo de pruebas a una persona tan amable. Por otra parte el líder del otro grupo observa que solo son dos por lo que sugiere acabar rápido, el amigo Verón pregunta qué harán ahora. Mientras esto pasa volvemos al campamento en el cual la señorita Sara corre con el general Buru, este pregunta qué hace tan tarde a lo que la muchacha pregunta cuándo volverá su tío. El general contesta que posiblemente lleguen mañana, en eso nota su preocupación y pregunta si acaso está preocupada, la muchacha contesta que el camino es muy peligroso por lo que tiene miedo de que algo le pase. El general pide que no se preocupe indicando que está con su subordinado. La muchacha cuenta que aún así está preocupada a lo que el otro se echa a reír. Así cuenta que la entiende ya que con su historial es difícil de confiar en él, así vemos que este soldado desenvaina su espada y mientras esto pasa el general cuenta que no debe preocuparse. Mientras la pelea inicia cuenta que ese sujeto aparte de ser un mentiroso también estuvo bajo el mando de Jebak, así ni bien ataca rápidamente acaba con todos sus enemigos. Al siguiente instante las cabezas empiezan a caer y el general Buru comenta que él es el soldado más fuerte de su ejército. Al mismo tiempo el señor Verón queda sorprendido, el otro pide marcharse pero en eso escuchan otro ruido. No pueden creer esto y al siguiente instante observan a un enorme ogro de 2 cabezas el cual rápidamente empieza a rugir. Verón se calma a sí mismo y pensando cuenta que este monstruo debe ser el rey de esta montaña, recordando la habilidad de su nuevo amigo comenta que podrá manejarlo. Sin embargo observa que este ya se echó a correr por lo que lo empieza a maldecir. Más tarde volvemos al campamento en la cual se lleva una reunión, en eso un subordinado trae noticias urgentes, una vez lo dejan entrar este saluda e informa que vieron humo de la torre de vigilancia norte, informa que al parecer algo sucedió en la aldea de esa dirección con la cual suelen comerciar. Nuestro prota pregunta por la distancia a lo que el subordinado contesta que está a mediodía a caballo, nuestro prota comprende que no pueden ignorar esto por lo que decide ir a ver si son enemigos o amigos. Dicho esto ordena que se movilicen. Así rápidamente dan la orden de prepararse, esto llega a oídos del mago el cual corriendo pregunta qué pasa, sin embargo al siguiente instante se sorprende al ver que todos estaban listos. En eso observa a su señor el cual rápidamente se pone al frente de todo el ejército. El mago impactado cuenta que en toda su vida nunca vio una unidad con tanta disciplina, también observa que cada soldado emite una aura fuerte comparables a un caballero del imperio. Tras esto nuestro prota pregunta si están listos a lo que el general pide que dé su orden. Nuestro prota ordena al general arquero que proteja al mago, con esto se dirige al mago indicando que debe conocer muy bien este mundo. Menciona que seguramente vio muchos campos de batalla, el mago rápidamente contesta que lo hizo. Con esto su señor pide que observe su guerra y averigüe las diferencias en su forma de luchar, el mago comprende que es una simple orden pero sin embargo siente una fuerza increíble, también ve que su voz es baja pero a la vez es clara. Así escucha su orden, con esto nuestro protagonista se dirige al ejército y ordena avanzar, los generales dan la orden de moverse y al siguiente instante la puerta del campamento se abre, tras esto el ejército empieza a movilizarse. Al mismo tiempo en la aldea norte vemos que los campesinos ruegan por su vida, fuera de la aldea el caballero informa que reunieron a los que no pueden servir como soldados. Dicho esto el noble ordena que se encargue de ellos. Así los arqueros preparan sus flechas y rápidamente los lanzan al pueblo. Con esto acaban con los pobladores y terminan incendiando el pueblo. El noble viendo esto comenta que es una aldea muy pequeña. El caballero informa que al parecer hay una aldea cerca la cual es muy grande. El noble escucha esto, observa a sus hombres y sonriendo comenta que será una cacería divertida. Con esto moviliza a todos sus hombres y se dirige en dirección al campamento de nuestro prota. Al mismo tiempo nuestro protagonista se dirige en su dirección por lo que al final ambos se encontrarán. Con esto volvemos con el subordinado intérprete el cual era perseguido por el ogro de 2 cabezas, estos logran evitarlo y el líder pregunta qué hizo para merecer esto. En eso el compañero nota algo y vemos a un pequeño goblin, indica que al parecer entraron en su territorio, seguido a esto el pequeño monstruo lanza una roca lo cual molesta al líder. Rápidamente se dispone a atacarlo pero el amigo trata de detenerlo, sin embargo es tarde ya que este lo manda a volar de una patada. Tras esto el amigo observa nervioso y cuenta que los pequeños goblins suelen estar cerca de su aldea, dicho esto sugiere abandonar el área. Sin embargo es tarde ya que rápidamente son rodeados por una horda de goblins.
Más tarde volvemos con nuestro protagonista, el cual llega a la aldea, observa a los aldeanos calcinados, rápidamente ordena que descansen y se preparen por si ocurre una emboscada. En eso el mago reconoce el emblema de la flecha e indica que al parecer son soldados privados del barón Alvin. Nuestro prota cuenta que escuchó que recientemente este noble empezó a capturar aldeanos. Pregunta si tiene una idea del por qué. El mago piensa en esto y cuenta que la principal razón del por qué antes no atacaba estas aldeas era por los monstruos de la zona. También cuenta que su ciudad es un lugar comercial por lo que no necesitaba muchos esclavos. Cuenta que ahora es diferente ya que seguramente entrarán en guerra y necesita mano de obra. Dicho esto, cuenta que las familias nobles evitan mandar a sus hijos por lo que a cambio mandan esclavos junto a un gran soborno. Deduce que seguramente capturan a los aldeanos para volverlos esclavos. Al escuchar esto, nuestro protagonista pregunta si acaso están locos. El mago cuenta que para los nobles esto no es de gran importancia. Esto sorprende a nuestro protagonista. El mago explica que la región que habitan está en medio de dos imperios. Cuenta que cuando estos dos imperios entran en guerra, su territorio se ve obligado a proporcionar soldados a ambos bandos. Dicho esto, indica que por esta razón a los nobles no les importa si pierden o ganan. Menciona que esta es la realidad del reino que habitan. Nuestro prota comprende que es un territorio protegido por nadie, que es un país el cual ya renunció a ser una nación. En eso un subordinado informa que encontraron el campamento enemigo. Cuenta que el enemigo cuenta con 20 caballerías y 600 soldados de infantería. Menciona que aparte de esto 250 personas parecen ser los secuestrados. Dicho esto, nuestro protagonista avanza e indica que avanzarán esta noche. Poco después, en el campamento enemigo vemos que un par de militares empiezan a golpear a los aldeanos, castigándolos. Preguntan del por qué intentaban huir. Al mismo tiempo otro pide que no lo mate ya que al final será él quien lo suplante para ir a la guerra. No muy lejos vemos a otro grupo el cual trata de aprovecharse, así hacen insinuaciones y empiezan a forcejear. En la entrada los guardias no pueden creer que se pierdan de esa diversión. En eso escuchan algo, comentan que algo se siente raro. Al escuchar esto, el compañero pregunta si acaso le asustan los lobos. De repente una flecha atraviesa su cráneo. Este termina de caer y el guardia sobreviviente, levantando su lanza, pregunta quién es. Al final este también termina pereciendo por una flecha. Así llegan los soldados de nuestro prota. El consejero ordena que envíen la señal. Hecho esto, nuestro protagonista observa las aves e indica que al parecer ya aseguraron la ruta de escape. Antes de iniciar, se dirige al mago y pide que observe con atención. Así prepara a sus arqueros y menciona que esta es su forma de luchar. Con esto los arqueros alzan sus arcos. El general Uru sonríe y ordena que abran fuego. Al mismo tiempo, en el campamento, uno de estos nota algo extraño y al ver algo en el cielo pregunta si acaso esos son pájaros. Rápidamente se percata de que son flechas y al siguiente instante terminan atravesados por muchas flechas. Con esto empieza el caos y todos empiezan a ponerse en guardia. El noble, saliendo de su tienda, pregunta qué está pasando. El caballero pide que no se preocupe, menciona que la situación es peligrosa por lo que debería de entrar a su tienda. El noble comprende y ordena que controle la situación. El caballero rápidamente ordena que preparen a los arqueros. Así, mientras va al frente, pregunta quién se atreve a atacarlos. Momentos después los vemos en posición. A lo lejos se escuchan sonidos de cabalgada. Instantes después logra observar algo y ve que se trata de una caballería. Con esto comprende que no son los campesinos. En eso observa que los jinetes preparan sus arcos. Sonriendo comenta que al parecer no es un ejército entrenado ya que al montar es difícil disparar. Así ordena que preparen sus arcos. Menciona que una vez estén al alcance los acabarán. Al mismo tiempo nuestro ejército sueltan sus flechas. Al ver esto, el caballero los llama tontos ya que está seguro de que sus flechas no llegarán a darle. Sin embargo, en ese instante bloquea una flecha y al darse la vuelta ve que derribaron a varios de sus arqueros. Sorprendido comenta que esto no puede ser posible. Al mismo tiempo, el ejército de nuestro protagonista prepara la siguiente ronda. Rápidamente vuelven a lanzar las flechas y como al principio acaban con varios enemigos. El caballero, por otra parte, furioso, ordena a sus lanceros que bloqueen a la caballería. Al ver esto, nuestro protagonista ordena que tomen la formación de cuña. Así sus subordinados cambian de arma. Una vez se acercan al enemigo con ferocidad, abre el camino. Al ver esto, el caballero enemigo pregunta qué están haciendo y ordena que ataquen a los caballos. Uno de los soldados trata de matar al caballo, pero sin embargo se da cuenta que este lo repele. Sorprendido pregunta del por qué este caballo parece ser de hierro. Seguido a esto siente que el caballo se hace más grande, los llama demonios y termina aplastado por la pezuña del caballo. Así empiezan con la masacre y nuestro prota ordena que rompan la formación.
Tras esto llama al general Buru, el cual pide que le deje la situación en sus manos. Con esto nuestro prota mueve a su grupo para salvar a los campesinos. Al ver esto los soldados enemigos se alegran ya que la caballería enemiga se ha retirado. El comandante Buru, observando esto, pregunta del por qué se alegra, rápidamente ordena a la infantería que ataque. Los enemigos se preparan para bloquearlos, pero sin embargo fácilmente son empujados por nuestra infantería. Estos empiezan a sobrepasarlos. Uno de estos trata de contraatacar, justo antes de dar en el blanco una enorme lanza aparece y acaba con el soldado enemigo. Así empiezan a acabar con los sobrevivientes. Al mismo tiempo el noble Alvin observa esto. Observa su armadura y reconoce que no pertenecen al ejército del imperio. En eso el caballero se acerca y sugiere que mejor se retire a la retaguardia. El noble enfurece por esto e indica que una vez regrese a su territorio traerá al ejército del reino para acabarlos. Rápidamente llega uno de los subordinados y el caballero pregunta si aseguró la ruta de escape. El subordinado nervioso empieza a tartamudear. Al mismo tiempo, en la área de los esclavos, las mujeres observan la masacre y ven cómo estos desgraciados empiezan a correr. Seguido a esto observan al ejército de nuestro protagonista. Estos rápidamente rodean a los enemigos. Con esto el consejero recibe al gran general, el cual indica que hizo un gran trabajo. Al mismo tiempo uno de los mercenarios observa que no tiene salida. Tomando una antorcha maldice a los campesinos e indica que al menos morirán juntos. Al ver esto las mujeres empiezan a gritar. El consejero observa esto y al ver que el mercenario se acerca levanta la mano y activa el hechizo de extinción. Con esto el fuego de la antorcha empieza a expandirse y rápidamente cubre todo su cuerpo. Al final solo quedan huesos. Las mujeres sorprendidas observan al consejero y se preguntan si acaso es un mago. Momentos después, tras derrotar a todos sus enemigos, vemos que lograron arrinconar al noble. El caballero no puede creer que de todo su ejército solo queden 100 soldados. Al mismo tiempo el noble enojado pregunta si acaso no saben quién es. Rápidamente se presenta como el noble del reino Hayan. Sin embargo los militares no reaccionan ya que simplemente no comprenden su idioma. El noble por otra parte piensa que logró intimidarlos, por lo que decide tomar la iniciativa. Así menciona las reglas de la guerra indicando que no pueden tratarlo de esta manera. En eso llega nuestro protagonista, el cual se acerca al noble. Este pregunta si acaso es el comandante. Nuestro prota no contesta y el otro pregunta si acaso lo está ignorando. Así el gran general llama al traductor mentiroso, pero el subordinado informa que aún no ha regresado. Con esto llama al mago y pide que le dé su anillo. El mago extiende el anillo indicando que para activarlo debe pronunciar la palabra activación. Con esto nuestro protagonista se pone el anillo y pronuncia la palabra activación. Sin embargo no pasa nada ya que lo dijo en su idioma natal. Aún así trata de comunicarse, pero el mago rápidamente indica que debe mencionar la lengua local. Así pide que repita después de él. Nuestro prota, no siendo hábil en esta lengua, lo pronuncia de manera incorrecta. Al mismo tiempo, mientras hacen esto, el caballero pide al noble que le deje este asunto. El noble pregunta si tiene un método, a lo que el caballero empieza a contarle su plan. Volviendo con nuestro prota, vemos que el mago le da las indicaciones y así nuestro prota finalmente logra pronunciar la palabra interpretación. Con esto el anillo se activa, lo cual alegra al mago. Nuestro prota pregunta si puede oírlo, a lo que el noble contesta que sí. Nuestro prota sonríe y en eso el caballero se presenta como caballero de la casa Alvin. Nuestro prota se presenta como Go Hincheon, gran emisario del imperio Gauli. El caballero pregunta si habla en serio, a lo que nuestro prota contesta que sí. Con esto recuerda que no existe ninguna nación con ese nombre. Así se pregunta quiénes son estas personas. Nuestro prota pide continuar y el caballero indica que el resultado ya está decidido. Dicho esto, menciona tener una petición, por lo que solicita un duelo de 1 a 1. Menciona que él luchará en contra de su imperio y si logra ganar tendrá que retirarse. Nuestro protagonista escucha esto y acepta su desafío de guerrero. Una vez acordado esto, el noble empieza a reír ya que su caballero es alguien reconocido incluso dentro del reino. Menciona que si logran tomar como rehén a ese comandante podrán revertir la situación. Así momentos después vemos que estos se preparan. El caballero rápidamente empieza y activa su espada de aura. Al ver esto el mago se sorprende y pregunta del por qué un guardia real está en este lugar. El caballero pregunta si está listo, a lo que nuestro prota pide que ataque. En eso el mago trata de advertirle pidiendo que esquive, sin embargo es tarde ya que el caballero empieza a atacar. Sin embargo, sin que lo esperara, su espada termina partiéndose en dos. Esto sorprende al noble y el caballero incrédulo se pregunta cómo es posible que haya partido su espada de aura. Nuestro prota le dice que es descuidado. El noble por otra parte observa al caballero y al ver que no se levanta pregunta qué está haciendo. Rápidamente queda impactado ya que ve una línea fina en el rostro del caballero.
Al siguiente instante esta empieza a dividirse y termina salpicándolo de rojo, con esto cae al rato y al ver a nuestro protagonista pregunta si esto es suficiente, el noble aterrado incluso termina orinándose encima. Al mismo tiempo el mago pensando comenta que por un instante sintió un gran poder mágico, el general Guru no puede creer que ese idiota haya desafiado a su señor. Con esto nuestro prota ordena retirarse a lo que todos obedecen. El mago por otra parte continúa perdido en sus pensamientos ya que trató a un usuario de aura como si fuera un tonto. Así mientras se marchan pregunta qué clase de lugar será el Imperio Gauli. A la mañana siguiente a medida que avanzan el mago sigue sin comprender, cuenta que no sabe nada del continente del cual vienen, en eso el general Buru pregunta si le pasa algo, con esto el mago pregunta de dónde vienen, el general pregunta si no le habían dicho que vienen del Imperio Gauli. El mago pensando menciona que ya sabe eso por lo que pregunta en qué lugar se encuentra ese imperio, el general lo piensa y cuenta que llegaron en barco, así menciona el campamento e indica que solo debe navegar 3 días en dirección opuesta. El mago comprende que llegaron a este lugar después de navegar 3 días, sin embargo rápidamente recuerda que ese lugar es un lago sin salida. Un tanto molesto pregunta si sabe que ese lugar no tiene salida por lo que pregunta cómo podría navegar durante 3 días. El general contesta que tiene razón, así empieza a contarle que mientras navegaban se toparon con un mar tormentoso, cuenta que se elevó por los cielos. El mago escuchando no puede creer que el mar se haya elevado como una pared, que tras eso llegaron a su campamento actual, al final termina comprendiendo algo, así más tarde estos llegan al campamento y ordenan que abran la puerta. Mientras ingresan el subordinado espadachín rápidamente se acerca, rápidamente informa que tienen un problema. Una vez llegan se ponen de rodillas y cuenta que la ciudad principal envió soldados para atrapar a los campesinos. Sugiere reunir tropas para atacarlos. Tras esto ve que su gran general no muestra sorpresa, comprende que ya es tarde y cuenta que corrieron sin descanso para informar esto, el gran general no le presta atención y se da la vuelta para ingresar al campamento. El espadachín no comprende esto y el general Buru le dice que no comprende nada, menciona que llegó tarde a la fiesta, dicho esto pide que se vaya a cambiar ya que parece un maldito mendigo. Con esto el ejército ingresa y más tarde en la sala de reuniones. El espadachín empieza a contar de lo sucedido, cuenta de cómo se enfrentó a los soldados, nuestro prota pregunta qué más a lo que el otro cuenta que tras eso se enfrentaron a un gigante monstruo de 2 cabezas. Nuestro prota pregunta qué más y el otro menciona de sus habilidades y cuenta de cómo se encargó de ese monstruo. Cuenta que para colmo aparecieron un ejército de pequeños monstruos verdes, nuestro prota pregunta qué más y el otro explica que eran miles, nuestro prota pregunta qué más y el otro exagera indicando que eran docenas de miles. Al final el gran general pregunta si por esa razón abandonó todas las cosas que compraron con la venta de la mercancía, el espadachín no sabe qué contestar e indica que todo es culpa de ese noble Alvin. Al escuchar este nombre el gran general se dirige al consejero y pide que le traigan a Almeón, corrige y pregunta si acaso era Alvin. Así momentos después vemos que traen al noble el cual utilizando el anillo de interpretación pregunta si saben que no pueden hacerle esto a un noble. Menciona que debido a cierta ley todo noble debe ser tratado de acuerdo a su estatus, nuestro prota pregunta si tiene razón a lo que el mago contesta que sí, con esto el gran general indica que lo tratarán bien. El noble por otra parte menciona que si lo dejan ir le dará 1000 monedas de oro como rescate, menciona que incluso podría hablar con el rey para que le conceda la autonomía de esta región, esta palabra interesa a nuestro prota ya que necesita establecerse. Al ver esta reacción el noble comenta que al parecer no pertenece a ningún grupo, dicho esto pregunta si no está interesado en estar bajo su mando. Esto molesta a los generales los cuales preguntan cómo se atreve a decir eso. Rápidamente mencionan que le partirán la cabeza. Nuestro prota rápidamente los detiene y pide que no sean groseros con el varón, así los generales se calman, nuestro prota dirigiéndose al noble pregunta si acaso dijo que los acogería. El noble comenta que les dará el mejor trato. Mientras nuestro prota piensa el noble ve que tiene una oportunidad ya que si maneja bien sus cartas podrá conseguir un ejército de élite, tras esto nuestro protagonista se disculpa por cómo lo trataron. Así ordena que lo desaten, ya suelto el noble contesta que esto no importa si al final logra reclutarlo. Así empieza a hablar indicando que esto debe hacer un señor, nuestro prota comenta que hay algo que le molesta a lo cual el noble pregunta qué es. El gran general comenta que tiene la preocupación de que sus subordinados choquen con los soldados de su territorio. El noble pide que no se preocupe indicando que los únicos soldados que quedan en su territorio son las fuerzas de seguridad, menciona que él está a cargo de ellos por lo que no les causarán problemas. Nuestro prota menciona que aparte de eso tiene problemas con la comida.
El noble indica que su mansión está preparada para que su ejército pueda aguantar medio año. Dicho esto, nuestro prota agradece por esto y pide que vaya a descansar, así ordena que le quiten el anillo de interpretación. Hecho esto, ordena que lo lleven con los campesinos más fuertes que fueron capturados recientemente. El noble sin el anillo no escucha esto y piensa que lo llevarán a sus aposentos. Una vez se marchan, el mago menciona que si va a ese lugar lo matarán a golpes. Nuestro prota pregunta qué hay con eso, ya que es su culpa por causar esto. Dicho esto, se da la vuelta indicando que saldrán en 3 días. El mago preocupado pregunta qué pasará con los soldados. Nuestro prota pregunta qué pasa con ellos. Menciona que su subordinado debe recuperar todo lo que perdió. Tras esto, tanto el consejero como los generales gemelos empiezan a reír. El gran general indica que el territorio de ese noble cuenta con pocos soldados, por lo que es su oportunidad de saquear su territorio. Más tarde vemos al noble furioso, el cual detrás de las rejas pregunta qué le hacen a su señor. Indica que debe haber un error, por lo que ordena que le abran. Así empieza a patear las rejas y dándose la vuelta no puede creer que lo traten de esta manera. En eso observa a los aldeanos, los cuales lo miran con ojos afilados. El noble los menosprecia por ser basura de cuna baja. Rápidamente señala a uno de estos y ordena que le traiga agua. El otro se queda mirando y al ver su actitud desafiante, el noble se acerca y lo derriba de una patada. Una vez el campesino cae, el noble empieza a patearlo. Al final el aldeano pide perdón. En eso uno de los aldeanos se enfurece, pero rápidamente es detenido por el compañero. Menciona que según el soldado no deben de tocarlo. El otro, harto, recuerda del cómo masacró a su pueblo. Al ver esta escena pregunta si no están enojados. Así el ambiente se pone tenso y al ver esto el noble no retrocede y en cambio lo provoca. Así el aldeano se acerca y el noble pregunta quién es. De repente recibe un golpe en todo el rostro, con el cual termina estrellándose contra la reja. Mientras escupe sangre empieza a llamar a los guardias. Al ver que no hay respuesta, este se da la vuelta y empieza a disculparse. Sugiere arreglarlo verbalmente. Sin embargo, el aldeano no piensa esto e indica que debe espiarlo con su muerte. Así empieza a molerlo a golpes. Ya a la mañana siguiente vemos un juicio en el cual está el cuerpo del noble junto a los aldeanos. Con esto vemos al responsable, el cual es llevado ante nuestro prota. El gran general pregunta del por qué lo mató. El aldeano no contesta, por lo que al siguiente instante es estampado contra el piso. Lo muelen a golpes y una vez se detiene, nuestro prota vuelve a preguntar del por qué lo acabó. El aldeano pregunta si acaso solo debería de quedarse mirando al enemigo que acabó con su aldea. Nuestro prota sonríe e indica que la venganza es un derecho otorgado a los humanos. Dicho esto, pregunta si son humanos. Menciona que la escoria no necesita de la venganza. Con esto pregunta quién más atacó al barón Alvin. El campesino rápidamente menciona que actuó solo. Así nuestro protagonista da una señal y posterior a esto se llevan al aldeano. Detrás de él va su verdugo, el general Buru. Tras esto traen a los hombres de esa celda. Nuestro prota menciona que la vida de un noble equivale a 10 escorias. Menciona que ahora faltan 9, por lo que si no salen esclavizará a todo su pueblo. Tras esto varios hombres empiezan a culparse. Al escuchar esto, nuestro protagonista se acerca e indica que si 9 escorias están dispuestos a sacrificarse, garantizará la vida del resto. Con esto observa que no hay ni un voluntario. De repente uno se levanta y pregunta si no puede perdonarlo solo con su vida. Nuestro prota lo toma como culpable e indica que ahora faltan 8. Mientras se llevan al aldeano, este menciona que aunque el número no se complete, confía en que perdonará a su familia. Nuestro prota le garantiza esto. A continuación pide a 8 voluntarios para pagar con su vida. Al mismo tiempo, en la parte trasera vemos al voluntario, el cual pone su cuello en un tronco. Seguido esto, el general toma su hacha y se prepara para ejecutarlo. Con esto sus compañeros solo escuchan el golpe de la hacha. Siguiendo su ejemplo, otro aldeano se levanta mencionando que con él solo faltarán 7. Así, a medida que los van ejecutando, más voluntarios empiezan a levantarse. Al final nuestro prota indica que solo faltan 4. Al ver que ya no hay voluntarios, llama a su consejero. Ordena que preparen una vivienda para los familiares de los aldeanos que se sacrificaron, ya que a partir de ahora se volverán en su gente. Indica que en cambio el resto serán usados como esclavos. Así se da la vuelta. Ya más tarde, dentro de una tienda, vemos que el aldeano se levanta y es atendido por Verón. El aldeano, sorprendido, pregunta del por qué está aquí. Verón contesta que es una larga historia. El aldeano pregunta del por qué aún sigue con vida, a lo que Verón contesta que le pusieron a prueba. El aldeano no comprende y el amigo explica que los 6 que se ofrecieron como voluntarios vivirán como ciudadanos del imperio, mientras el resto se convertirán en esclavos. El aldeano maldice, ya que en ese instante sintió un gran dolor con el cual estaba seguro de que moriría. Así vemos que todos sus compañeros tenían el trasero rojo. Verón explica que el gran general los estaba probando para ver si tenían la voluntad. Menciona que por esta razón ordenó a su general que se sintiera realista.
Al escuchar esto el aldeano pregunta si acaso habla de ese gigante enano el cual empuñaba una hacha. Verón contesta que sí e indica que por esto les perforó el trasero. Así vemos que el general Buru limpiaba el mango de su hacha. El subordinado espadachín pregunta si en serio tenía que hacer eso. El general pregunta si en serio quiere saber la razón, a lo que el otro contesta que sí. El general menciona que no es algo que pueda contarle. Dicho esto pregunta si acaso le prestará su trasero. Escuchando esto el subordinado rápidamente se da la vuelta y trata de escapar. Sin embargo es detenido por el general, el cual muestra una sonrisa y al siguiente instante se escucha un fuerte grito. Al día siguiente vemos a los esclavos trabajando la tierra. No muy lejos Sara pregunta al general del por qué esas personas se volvieron esclavos. El general piensa en esto y recuerda que cuando la aceptaron el gran general dijo algo. Menciona que los aceptará solamente si son capaces de tomar la espada. Indica que si no están dispuestos los traicionarán una vez sean invadidos por los enemigos. Cuenta que para los humanos el levantar una espada debe ser lo más básico. También recuerda que anteriormente le hizo una pregunta similar. Tiempo atrás, cuando aún era joven, nuestro protagonista le cuenta que cualquiera puede sobrevivir. Menciona que sin embargo no todos pueden disfrutar de la libertad. Un joven Buru contesta que es difícil de comprender. Nuestro prota pide que mire a los cerdos encerrados en su corral. Menciona que estos solamente comen la comida que les dan. Menciona que tras repetir esta acción muchas veces al final terminan muriendo para ser alimento. Explica que en cambio los cerdos salvajes que viven en el bosque se resisten a ser atrapados. Indica que estos no solo sobreviven. Pregunta qué cree que pasará si los encierran en un corral. Buru contesta que estos empiezan a embestir el corral. Nuestro prota le dice que es correcto, indicando que estos conocen la libertad. Menciona que al conocer esto harán todo lo posible por obtenerlo nuevamente. Dicho esto le cuenta que antiguamente los humanos vivían pacíficamente ya que no tenían fronteras. Menciona que sin embargo la historia cambió ya que empezaron a volverse codiciosos. Menciona que por esto oprimieron a sus semejantes y les arrebataron la libertad. Así mientras saca su espada pide que siempre recuerde la razón del por cual toma su espada. Indica que si no tiene una razón no podrá volverse fuerte. Menciona que para proteger la libertad debe tomar la espada y que para tomar la espada debe conocer la libertad. Le dice que esa es la diferencia entre alguien y la espada de la libertad. Así cuenta esta historia. Menciona que toma su espada para proteger ya que si es débil no podrá proteger nada. Mientras hablaba vemos que era escuchado por todos los subordinados. Con esto el general acaricia a la muchacha e indica que él la protegerá. La otra sonríe y contesta que eso es lo que le gusta de él. Así llega el día en el cual el ejército se empieza a movilizar. Horas después estos se detienen y el mago no puede creer que hayan recorrido una gran distancia sin mostrar señales de fatiga. Menciona que su caballería es una cosa, pero incluso a sus arqueros, los cuales caminan, también son hábiles cabalgando. En eso es llamado por el general, el cual indica que el gran general lo llama. Así caminan un rato y se encuentran con el gran general. Tras esto nuestro prota comenta que este lugar es diferente al que conocen. Le dice que ya debe saber que ambos son diferentes. Menciona que la luna es diferente a la luna que solía ver, que el idioma es distinto. El mago contesta que él no tiene las mejores habilidades mágicas. Menciona que sin embargo se enorgullece de haber acumulado conocimientos más que nadie. Así nuestro prota se da la vuelta y el mago indica que el imperio Gaoli no existe en este mundo. El gran general pregunta si conoce la dinastía Tang. El mago contesta que no. Nuestro prota empieza a mencionar varios territorios a los cuales el mago contesta que nunca escuchó hablar de ellos. Con esto el gran general pregunta en dónde están, pregunta a dónde llegaron. El mago contesta que están en el continente Haiyan, que al parecer cruzaron una barrera dimensional. En otras palabras, atravesaron a otro mundo completamente distinto. Explica que hace 10.000 años los dragones antiguos viajaban por el mundo y establecieron coordenadas en toda la Tierra. Le cuenta que existe una magia llamada Warp con el cual puedes teletransportarte a dichas coordenadas. Menciona que tras viajar por estas coordenadas nunca escuchó a alguien hablar de otra dimensión. El gran general pregunta qué es un dragón antiguo. El mago empieza a explicar que esta es una gran raza. Nuestro prota pregunta si acaso es un dios, a lo que el mago contesta que no exactamente. Explica que en esta tierra son los seres más poderosos a los cuales nadie puede acercarse. Nuestro prota comprende y explica que aunque su forma sea diferente también conoce a los dragones. Dicho esto, no puede creer que este mundo esté gobernado por estos simples dragones. Estas palabras impactan en el mago. El gran general por otra parte señala su pecho y pregunta si conoce este emblema. El mago observa y pregunta si no es un pájaro con 3 patas, pregunta qué es eso. El gran general explica que lo llaman Sanjoko, una bestia divina la cual se alimenta de dragones. Esto vuelve a impactar en el mago y el gran general comenta que no necesita temer a esos lagartos. Así este se retira.
Con esto vuelve con su ejército y comprende que ya no podrán volver a su mundo. Observa el cielo y menciona que vivirán en este lugar. Ya más tarde vemos que empiezan con la operación de infiltración. Los soldados rápidamente se preparan para trepar los muros, así ágilmente llegan a la cima, con una velocidad desenvainan sus espadas. Al mismo tiempo los guardias de la muralla empiezan a aburrirse, mientras hablan uno de estos deja de hablar y el compañero pregunta del por qué se calla, rápidamente observa que su compañero fue atravesado. En eso el guerrero espadachín silencia al guardia, pregunta cuántos guardias hay indicando que si responde honestamente le perdonará la vida, el guardia rápidamente asiente con la cabeza. Una vez le destapan la boca indica que hay un total de 12 guardias. Cuenta que también hay 5 tropas bajo los muros. Al escuchar esto el espadachín pregunta que debería de concederle a lo que el guardia pide que lo perdone. El espadachín pregunta si eso es todo. Tras un instante de silencio el guardia pide que le dé dinero para que pueda establecerse en otro lugar. El espadachín pregunta si eso es todo, a lo que el otro pide que también le dé un caballo. El espadachín acepta, a lo cual el otro agradece. Sin embargo rápidamente cambia de actitud y pregunta si no le había dicho que le concedería su deseo. El espadachín lo atraviesa indicando que eso le pasa por no conocer su lugar, así acaba con el guardia y mientras observa el cuerpo sus compañeros pensando lo llaman mentiroso. Seguido a esto mandan una señal la cual es recibida por el general Uru. Con esto nuestro prota ordena que avancen en silencio. Indica que una vez entren solo atacarán la propiedad del noble Alvin. Instantes después una vez llegan a las murallas abren la entrada, ya dentro nuestro protagonista observa a sus subordinados, estos lo saludan y el gran general ordena que aseguren las demás puertas. Los subordinados obedecen y rápidamente se dirigen a la siguiente puerta. Con esto nuestro prota ordena dividir el ejército y acercarse lentamente a su objetivo, ordena que eliminen a cualquier soldado que encuentren, los subordinados obedecen y a continuación se mueven a sus ubicaciones. Nuestro prota observa el castillo y ordena avanzar, al mismo tiempo en la retaguardia vemos al mago junto a un grupo de soldados, momentos antes el general le ordena que se quede en este lugar. El mago pregunta qué debería de hacer, nuestro prota le dice que al final tendrá que escoger cosas, el mago no comprende y nuestro prota explica que asaltarán la casa del noble Alvin. Menciona que una vez entren obtendrán muchas cosas las cuales no sabrán si son valiosas o no, el mago comprende que su papel será escoger los tesoros, comprende que aparte de eso también tendrá que escoger los documentos de mayor valor. Nuestro prota le dice que está en lo correcto ya que necesitarán mucha información para sobrevivir en este lugar, así le da esa tarea y observando el fuego comprende que su maestro decidió asentarse en este lugar. En eso uno de los soldados indica que ya empezó. Al escuchar el ruido el mago comprende que usan el sonido de las flechas como señal, de repente recuerda algo y moviéndose a toda prisa indica que deben llegar al castillo lo más antes posible. El soldado pregunta de qué habla y el mago indica que cometió un error. Menciona que la capital está muy lejos por lo que este noble definitivamente tiene a un mago de comunicación. El soldado cuenta que antes de empezar cortaron todos los medios de comunicación por lo que no debe de preocuparse. El mago lo llama tonto y menciona que la magia de comunicación es distinto, dicho esto rápidamente corre hacia nuestro prota, con esto los soldados también se ponen en marcha. El mago cabalgando menciona que debe de detenerlo a tiempo ya que si no lo hace nadie podrá sobrevivir. Al mismo tiempo dentro de la ciudad vemos que nuestro protagonista llega al castillo, en la entrada los guardias se preparan para detenerlos. Nuestro prota se acerca y utilizando su fuerza se abre camino, fácilmente acaba con la línea defensiva y ordena que no dejen a ni uno con vida, así continúa abriéndose paso. Mientras masacran a los guardias uno de estos pregunta de dónde salió esta caballería. El gran general ordena al general Uru que asegure el interior de la mansión, el general rápidamente obedece y mueve a sus tropas, así este ingresa al interior de la mansión, abre la puerta y una vez dentro ordena que ni una rata debe escapar. Así se dividen en varios grupos. El general baja al sótano en la cual encuentra una puerta, al ver unas gradas comprende que las ratas deben esconderse en la profundidad. Así empiezan a bajar pero de repente escucha ruidos y ordena que se detengan, rápidamente pone su oído en el muro y escucha una voz, prediciendo de dónde viene prepara su arco. Una vez baja observa a su objetivo el cual rápidamente es abatido, con esto se acerca a las rejas, al ver que está oscuro ordena que traigan luz, los soldados rápidamente encienden una antorcha. Al iluminar la celda ven al carcelero muerto y se llevan una gran sorpresa al ver a una hermosa mujer, se contemplan al verla ya que su belleza es suficiente para marear a cualquier hombre. En eso la mujer abre los ojos. El general sorprendido empieza a hablar de su piel blanca como el jade y la forma de sus orejas puntiagudas. Rápidamente se ponen de rodillas y la reconocen como una doncella celestial. Momentos antes vemos que esta mujer era torturada por el carcelero,
De repente este escucha un ruido y dirigiéndose a la entrada pregunta quién está ahí, pero repentinamente una flecha atraviesa su cráneo y acaba con su vida. Al ver esto la mujer pensando menciona que finalmente su gente vino a salvarla. Sin embargo, una vez abre los ojos escucha a gente hablando, rápidamente observa a un enano, observa que es muy alto y aparte de eso utiliza un arco en vez de una hacha. El general por otra parte observa su belleza y volvemos al instante en el cual la veneran como la doncella celestial. La muchacha sorprendida no puede creer que el orgulloso hijo de la tierra se incline ante ella. Al mismo tiempo a las afueras del castillo vemos que el ejército logró acabar con los guardias, también capturaron a los que se rindieron. Tras esto nuestro prota espera noticias, en eso un subordinado trae cabezas e informa que eliminaron a todos aquellos que parecían ser familiares del noble Alvin. Al ver esto el guardia no puede creer que incluso se hayan atrevido a acabar con los nobles. Menciona que ni los bandidos se atreverían a hacer esto. Observando a nuestro prota se pregunta quiénes son ellos. El gran general por otra parte ordena que recuperen sus cuerpos. En eso observa algo y ve al mago. Este rápidamente desmonta. Nuestro prota pregunta del por qué vino ya que aún no le envió la señal. El mago rápidamente menciona que deben de detener al mago de comunicación. Nuestro prota pregunta qué es eso, a lo que el otro contesta que no tiene tiempo para explicarle. Así mientras habla rápidamente se percata de las cabezas. El soldado informa que no se les escapó ni uno. En eso sale el general Uru. Nuestro prota rápidamente observa algo raro y el general informa que rescató a la doncella celestial. Nuestro prota se sorprende y el mago pensando pregunta si eso no es un elfo. Nuestro prota pregunta si no es un humano lo que lleva en la espalda, a lo que el general rápidamente contesta que es una doncella celestial. El mago trata de corregirlo pero es interrumpido por el gran general, el cual observa algo. El mago levanta la mirada y ve que empezaron con el hechizo de comunicación, se asusta por esto y al ver su reacción nuestro prota pregunta qué pasa indicando que sus soldados podrán manejarlo. El mago explica que eso es magia de comunicación. Indica que es similar a una señal de fuego la cual en un instante puede comunicarse con la capital. Viendo el hechizo comprende que ya es tarde para detenerlo. Nuestro prota observa y rápidamente llama a su general Uru. Este comprende y suavemente deja a la doncella celestial. Tras esto prepara su arco y apunta. El mago no cree que pueda apuntar a esta distancia. Menciona que ni siquiera los elfos serían capaces de eso. El general Uru sin escuchar esto suelta su flecha la cual se mueve a una gran velocidad. Así impacta en su objetivo y una vez acaba con el mago interrumpe su magia. Tras esto tanto el mago como la elfa observan incrédulos. El mago no puede creerlo y la elfa indica que incluso siendo un alto elfo no pudo ver su flecha. Así momentos después empiezan a sacar el botín. Los generales ordenan que se apuren. En el interior pregunta qué es eso ya que parece muy extraño. El subordinado contesta que no está seguro. En eso escucha un grito y una vez entra pregunta al mago qué ocurre. El otro tomándose la cabeza ve que rompieron el extracto de mandrágora. Pregunta si saben cuánto vale esto. El general pregunta qué es eso, a lo que el otro furioso por perder algo tan valioso ordena que salgan. Así saca a estos torpes y cierra la puerta. Ya a solas empieza a llorar por perder algo tan valioso. Más tarde los soldados informan que sacaron todo lo que parecía valioso. El general voltea y observa una fila de armaduras, ordena que también las traigan. El subordinado pregunta para qué los usarán, a lo que el general contesta que pueden fundirlos para crear más flechas. Con esto los subordinados se disponen a cargar ese montón de chatarra. Más tarde nuestro protagonista observa el botín e indica que los carros no serán suficientes. Con esto ordena que distribuyan el grano a los ciudadanos, ordena que se enfoquen en darlos a los más pobres. Seguido esto señala el montón de armaduras y ordena que los aplasten para que no ocupe espacio. Dicho esto los soldados empiezan a aplastar las armaduras. Los guardias por otra parte no pueden creer que hagan eso ya que una armadura equivale a 10 años de trabajo. Momentos después mientras destrozan las armaduras vemos que una mano sale en el patio. Así sale un hombre el cual indica que logró infiltrarse exitosamente. Sin embargo lo que no esperaba era encontrarse con el ejército de nuestro protagonista. Aún así se presenta como el guerrero del rayo. Nuestro grupo se queda en silencio. Tras un instante nuestro prota ordena que lo atrapen. El guerrero misterioso no puede creer que no hayan escuchado de su legendario nombre. Así levanta su espada e indica que es el mayor cazador de tesoros del continente. De repente varias flechas se clavan a su alrededor. Al ver que no pudo detenerlos observa a los hábiles arqueros. Rápidamente suelta su espada y se rinde. Bueno, aquí dejamos el video. Contar que esta obra se encuentra en emisión, por lo que si quieren la segunda parte apoya este video. Sin más que decir me despido y nos vemos en la próxima.